Capítulo 41. Enseñándole disciplina a un niño pequeño para su futuro, Tsuna eligió un crecimiento constante en lugar de atajos inestables. Construir una base sólida paso a paso era la forma más pragmática de fortalecerse. Puede que Aizu Wallenstein estuviera obsesionada con el poder, pero incluso su fuerza tuvo que crecer gradualmente. Además, para cuando la historia aún no había comenzado, ya había alcanzado el nivel 5. Eso por sí solo demostraba su talento y su incansable esfuerzo. Sobre todo porque, poco después de que comenzara la historia, alcanzó el nivel 6, mucho antes que la mayoría de los aventureros. Pero Ice no lo veía así. Siempre llevaba consigo esa ardiente urgencia, el deseo de fortalecerse más rápido. Esa noche, tras recibir regaños y sermones de Rivería durante medio día, sus músculos doloridos por fin empezaron a recuperarse. La desventaja era la cantidad de marcas de palo que ahora decoraban su trasero. Eran oscuras y profundas, y a juzgar por su cojera, Rivería no se había contenido mucho. Loki, actualiza mi estado. Esta chica no aprende de verdad. Loki suspiró al ver a Ice quitarse la blusa y sentarse de espaldas a ella. En cuanto su dolorido trasero tocara la cama, se levantaría de un salto, haciendo una mueca de dolor. Si tanto le duele, que se acueste bien. Pero no, simplemente no podía quedarse quieta. Loki no podía hacer nada con esta niña testaruda. Ice, deberías saber cuándo parar. Rivería fue indulgente contigo esta vez. ¿Te das cuenta, verdad? ¿Fue fácil? En cuanto pensó eso, Ice palideció. Recordó lo cerca que estuvo de desmayarse durante el tratamiento de Rivería esa misma mañana. ¿Fácil? Ni de cerca. Solo pensar en el dolor en el trasero le hacía sudar frío por la espalda. Claro, este castigo era técnicamente más leve que la última vez, pero Rivería le había dado aún más miedo esta vez. Tendré cuidado. Respirando hondo, Ice reprimió su miedo a Rivería. Lo que más importaba ahora era cuánto había mejorado su estado. Definitivamente estás ignorando todo lo que dije, ¿eh? Loki suspiró de nuevo. Ojalá este niño no estuviera tan obsesionado con hacerse más fuerte tan rápido. Un completo malcriado. Aún así, no pudo evitar pensar en Tsuna. Al menos ese chico no era como Ice. Fuerza. I12 y 40 resistencia. I7H50 destreza. H23H42 agilidad. H43H68 magia. I78 y 79 tilde. Loki arqueó una ceja, sorprendido. Hacía apenas una semana, Ice había actualizado su estado. En circunstancias normales, no debería haber podido crecer tanto sin entrar en la mazmorra. Pero los números no mentían. Su estado se había disparado. Tu fuerza y resistencia aumentaron muchísimo. Eso es más de lo que te habrían dado 10 viajes a la mazmorra. La destreza y la agilidad también aumentaron bastante. ¿Todo eso en un solo día? Supongo que esos monstruos que creó Tsuna son realmente útiles. ¿Creció, mucho? El corazón de Ice empezó a latirle con fuerza mientras escuchaba. Míralo tú mismo. Estabas esperando esto, ¿verdad? Ice agarró rápidamente el papel que Loki le entregó. Sus ojos se abrieron de par en par al ver sus nuevas estadísticas. Su respiración se aceleró. ¿Tanto crecimiento? Aparte de magia, sus otras 4 habilidades habían aumentado en 2 dígitos o más. Recordó que, hacia el final del nivel 4, incluso luchando en las profundidades de la mazmorra apenas le proporcionaba ganancias de un solo dígito. Sin embargo, esta vez, había logrado en un día lo que antes le llevaba 2 o incluso 3 semanas. Parece que tu tasa de crecimiento es bastante sorprendente esta vez, ¿eh? Sí. Entonces piensa en cómo pasó eso. Te pasaste toda la noche usando ese dispositivo de sobrecarga que Tsuna te hizo. Ya sabes, ese que te ayuda a superar tus límites. Él mismo me lo dijo. Tenerlo puesto toda la noche podría matarte. Tienes agallas, Ice. Y tonterías. Ice se quedó paralizada. El tono de Loki era diferente al habitual. Nada de bromas, nada de lascivias, solo pura diversión. Eso era malo. Muy malo. Porque cuando Loki sonaba así, significaba que estaba realmente enfadada. Loki solía ser una diosa tranquila, sí, con su dosis justa de energía de anciano pervertido. Pero eso era cuando tenía el control. Lo verdaderamente aterrador era este Loki, el que sonreía y bromeaba con ese tono burlón. Ese Loki daba mucho más miedo que cualquier otro inexpresivo. Ice. Aquí viene. Ice tembló al oír su nombre. Si vuelves a hacer algo así, haré que Finn te asigne tareas domésticas durante medio año. Te quedarás en casa y no entrenarás en ningún sitio. Me aseguraré de que no puedas tocar nada de lo que te obsesiona. ¿Entendido? Medio año. Ice sintió que su mente se quedaba en blanco. Ese castigo fue más fuerte que cualquier paliza de Rivería. Para alguien desesperado por seguir creciendo, estar encerrado en casa durante 6 meses fue un infierno. Sin mazmorras, sin batallas, sin progreso. Solo confinamiento. La sola idea le heló la sangre. ¿Me escuchaste, Ice?
Exclamación de cierre, interrogación de cierre. La voz de Loki rebosaba dulzura, casi juguetona, pero Ice sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Asintió automáticamente, como una muñeca de cuerda. Comprendido. Bien. Porque si no, tendría que tenerte encerrada. Y cuando eso pase, te lo diré ahora. No llores. Ice ya estaba al borde de las lágrimas, sacudiendo la cabeza desesperadamente. No lo haré, prometo que no lo haré, aunque volviera a enfadar a Rivería, no podía arriesgarse a quedarse encerrada en casa. Ice estaba completamente segura de ello. También sabía que si Loki la confinaba durante medio año, también quedaría completamente separada de Tsuna, y eso era algo que definitivamente no podía aceptar. Bien. Ya puedes irte. Ice se puso rápidamente la camisa y salió corriendo de la habitación de Loki más rápido que nunca de un monstruo. Loki la vio irse y sonrió con suficiencia. A los mocosos como ella, a veces solo les hace falta un pequeño susto. Después de darle una lección a esa niña testaruda y obsesionada con el poder, Loki finalmente se encontró sin nada que hacer. De todas formas, estar sentada era aburrido. Lo que sea. Supongo que iré a buscar a Tsuna. Capítulo 42. No puede ser la facción oscura. Solo faltaban 3 días para la expedición. Finn y Rivería finalmente entraron en el área de descanso. Al contemplar la enorme casa del árbol y el vasto espacio interior, ambos guardaron silencio. Rivería, ¿es esto lo que imaginamos originalmente? Sí. Cuando Loki lo trajo a la familia y supimos de su habilidad, fuiste tú quien sugirió esta idea. Simplemente no esperaba que creara un área de descanso tan enorme, algo que pudiera afectar directamente el éxito de una expedición, tan fácilmente. Pensé que le llevaría un tiempo comprender su poder antes de poder usarlo realmente. Pero su velocidad supera con creces lo que imaginaba. Ni Finn ni Rivería esperaban que Tsuna dominara su habilidad tan rápido. Una vez que la sorpresa se desvaneció, lo que la reemplazó fue puro deleite. Con la ayuda de Tsuna esta vez, deberíamos poder lograr resultados aún mejores. Rivería, ¿te olvidaste de la anormalidad que Tsuna y yo notamos? Demasiado pronto para sonreír. La expresión de Rivería se congeló. Había olvidado ese pequeño detalle. Esta expedición no llegaría tan lejos como esperaban, ni siquiera con el área de descanso especial de Tsuna. ¡Qué mala suerte! De todas las cosas, nos topamos con otra anormalidad en la mazmorra. Y tenía que coincidir con esta expedición. Si no hubiéramos usado la misma excusa la última vez, podríamos haberla pospuesto un mes. Rivería sabía lo raras que eran las anomalías en las mazmorras, pero Finn y Tsuna se habían topado con una durante su último descenso. Esa perturbación en particular había llegado incluso a los pisos superiores, confirmando que la mazmorra había entrado en otra fase inestable. Era muy probable que esta expedición se encontrara con la misma situación. Ya basta de quejarse. Al menos sabemos que esta vez hay una anomalía y podemos prepararnos en consecuencia. Si nos negamos a ir ahora, el gremio nos acusaría de holgazanería y probablemente nos volvería a subir los impuestos. Cierto. Eso es exactamente lo que haría Royman. Lo último que Finn quería era que los impuestos de la familia volvieran a subir debido a la expedición. Equilibrar el coste y las ganancias de cada operación a gran escala ya era bastante difícil. Incluso con la nueva área de descanso mejorando el rendimiento de las mazmorras, ese beneficio no llegaría hasta la siguiente expedición. Por ahora, el problema de los impuestos seguía siendo un problema que pesaba sobre ellos. El gremio, como órgano administrativo de horario que supervisaba a las familias y aventureros, aplicaba diferentes tasas impositivas según el campo de cada familia. Las familias comerciales pagaban las tasas más altas, mientras que las dedicadas a la exploración recibían exenciones parciales. A cambio, debían participar en expediciones obligatorias. Este sistema mantenía horario funcionando sin problemas, con cada familia cumpliendo su función, desde el comercio hasta la exploración. Pero cualquier familia de exploración que se negara a una expedición obligatoria sería castigada con el doble de impuestos. Esto podría no ser un duro golpe para los grupos más pequeños, pero para las familias de alto nivel como la familia Loki, sería un duro golpe. El año pasado, la familia Loki ya había usado una anormalidad en la mazmorra como excusa para saltarse una expedición obligatoria. Era imposible que volvieran a usar la misma excusa este año, por mucho que el gremio los considerara la fuerza de expedición más entusiasta de horario. La sola mención del gremio hizo que Rivería frunciera el ceño. No porque le disgustara la institución en sí, sino por un elfo en particular que trabajaba allí, ese cerdo del gremio. Un elfo que rebosaba avaricia, carente del orgullo de su raza e incluso menospreciando a otros elfos. Rivería rara vez odiaba a alguien de su especie. Ese hombre era una de las pocas excepciones. Entonces, básicamente estamos usando la anormalidad de la mazmorra como pretexto para satisfacer al gremio. Ese es el plan. Aumentaremos los envíos de suministros para demostrar nuestro compromiso. Una vez que lleguemos al 18º piso, descansaremos allí y trasladaremos todos nuestros suministros a este espacio. Necesitamos que el gremio vea nuestro esfuerzo.
De lo contrario, no creerán ni una palabra de lo que digamos. Estás jugando sucio, dijo Rivería con una leve sonrisa. Pero estoy de acuerdo. También sugiero que pidamos al gremio que nos compense por los suministros adicionales que perderemos en el proceso. La sonrisa de Finn se ensanchó. Rivería lo entendía a la perfección. Y pensando en ese burócrata elfo gordo, no estaba dispuesta a discutir. Buena idea. Últimamente, nuestros fondos operativos han estado ajustados. Esta es la oportunidad perfecta para recuperar algunas pérdidas. ¿Pero estamos seguros de que esta vez nos encontraremos con una anomalía? Casi seguro. Ese día, Tsuna y yo encontramos señales de una proliferación excesiva de monstruos cerca de los pisos superiores. Imagínate, monstruos multiplicándose así allá arriba. Si eso no es una señal de alerta, no sé qué lo es. Rivería asintió lentamente. Era difícil no estar de acuerdo. Cualquier reacción anormal de la mazmorra significaba que se preparaba para otro desastre. La historia había demostrado que tales eventos nunca eran accidentes, solo presagios de lo que se estaba gestando en las profundidades. ¿Podría ser la facción oscura? La facción oscura, y habían pasado 3 años desde el fin de la gran disputa. Finn hacía tiempo que no oía ese nombre. Es posible, admitió. Esos lunáticos son capaces de cualquier cosa, incluso de un suicidio. Pero la mayor parte de su fuerza principal murió hace 3 años. Si realmente estuvieran detrás de esto, ¿qué ganarían? No es como si pudieran seguir conspirando contra Horario después de perderlo todo. Tenía razón. El núcleo de la facción oscura había sido diezmado hacía 3 años. Incluso si quisieran resurgir, reconstruir su fuerza e influencia les llevaría mucho más tiempo. No son idiotas, dijo Rivería en voz baja. No se agotarían sin la preparación adecuada. Capítulo 43. Prueba de armadura. La noche antes de la expedición. Tiona y Ryute aparecieron en la habitación de Loki, solo para encontrarse con Tsuna, quien había venido para una actualización de estado propia. Tsuna, ¿también estás aquí por Loki? Sí. He estado investigando mis habilidades estos últimos días, principalmente cosas relacionadas con la exploración, la creación de armas y armaduras, y el entrenamiento físico. Antes de partir a la expedición, quería actualizar mi estado y comprobar cómo estoy. Además de crear bestias funcionales y de apoyo, Tsuna también había empezado a trabajar en bestias defensivas, equipo diseñado para sobrevivir en la mazmorra. La defensa era esencial para un aventurero. La armadura podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando los monstruos atacaban. En cuanto a armas, Tsuna no necesitaba depender de herreros. Gracias a su aniquilador, podía forjar lo que necesitara al instante. Armas temporales con todo tipo de habilidades únicas. Su mirada se dirigió a las 2 hermanas amazonas que estaban frente a él, particularmente a las bandas metálicas que brillaban en sus muñecas. Entonces, ¿los has estado usando? Sí. Esta pulsera de gravedad pesa mucho más de lo que esperaba. Se siente más pesada que usar Urga cuando estoy muerta de cansancio. Después de usarla un rato, es como si mi cuerpo estuviera atascado en el barro. Apenas puedo moverme y me canso enseguida. Tiona agitó los brazos con entusiasmo mientras describía su experiencia. Incluso mantenerlo en una sola vez la gravedad sin hacer ningún entrenamiento real me hace sentir como si todo el cuerpo fuera de plomo. Estos 2 últimos días, solo llevarlo puesto ha sido agotador. Tione asintió en señal de acuerdo, aunque a diferencia de su hermana, su tono no contenía ninguna queja, solo una emoción apenas contenida. Mantenerlo en un momento dado es difícil. El cuerpo tarda en adaptarse. Pero una vez que te lo quitas y cuando el dolor desaparece, te sientes ligero como el aire. El efecto del entrenamiento es increíble. Las amazonas eran guerreras natas. Su ansia de fuerza ardía con más intensidad que la de cualquier otra. Luchaban y se fortalecían en su sangre. La sencillez de este entrenamiento y los resultados tangibles que produjo entusiasmaron a ambas hermanas. El hecho de que sintieran que se fortalecían las impulsó a usar la herramienta con aún más entusiasmo. En ese momento, algo inusual brilló en los ojos de Tione. Interés en un hombre. No la atracción obsesiva que sentía por su capitán, sino otra. Curiosidad hacia alguien que pudiera guiarlas a ella y a su hermana por el camino hacia una mayor fuerza. Tione podía ver con más claridad que Tiona lo valioso que era Tsuna. Tsuna, ¿cómo debemos entrenar con estas pulseras a partir de ahora? Se trata principalmente de hábito, explicó Tsuna. No necesitas forzar entrenamientos especiales mientras los usas. Simplemente vive con normalidad. Mantén la gravedad activa en tu rutina diaria. Cuanto más tiempo la mantengas, mejor. Una vez que tu cuerpo se adapte, vuelve a aumentar el nivel de gravedad. Entrenar con ese hábito te dará los mejores resultados a largo plazo. Su mirada recorrió nuevamente a las hermanas, la curiosidad se reflejó en su rostro. Tiona, ¿todas las amazonas odian usar armadura? Bastante. No sé a todas, pero a mí nunca me ha gustado. Cuando entrenamos, la armadura simplemente estorba.
La mayoría de las amazonas la consideran una molestia. Limita nuestros movimientos en la batalla, explicó Tione, cruzándose de brazos. Además de ser incómodas, añadió, nuestras habilidades también influyen. Cuanto más daño sufrimos, más poder podemos desatar. A veces, Tiona y yo ni siquiera esquivamos ataques a propósito. Recibir golpes directos puede, de hecho, aumentar nuestra fuerza. Ya veo. Así que no es solo costumbre, sino todo tu estilo de lucha. Con razón se visten tan ligeros. Al escuchar eso, las hermanas intercambiaron miradas divertidas antes de estallar en risas. Sí, en parte es por conveniencia y estilo de lucha, dijo Tione con una sonrisa. Pero, sinceramente, también es parte de nuestra forma de vida. Las amazonas respetamos el combate salvaje y primitivo. Mostrar nuestra fuerza y salvajismo también es una forma de atraer parejas. No tenemos machos de nuestra propia raza, así que nuestro cortejo tiende a ser, bueno, salvaje. Eso es definitivamente primario, dijo Tsuna con una pequeña sonrisa. No juzgaba. Cada raza tenía su propia cultura, y éstas moldeaban sus instintos y formas de vida. El enfoque de las amazonas era simplemente otra expresión de supervivencia mediante la fuerza. Pero aún así, añadió, ir a la batalla sin ninguna protección parece arriesgado. Cierto. En ciertas situaciones, puede ser un fastidio. Pero la armadura que nos conviene suele resultar demasiado pesada, y la armadura ligera apenas ayuda, dijo Tiona, frunciendo el ceño. Antes de que pudiera seguir enfurruñada, Tione le dio una palmada en el trasero, ganándose un grito de sorpresa. Idiota. Si Tsuna lo mencionó, significa que ya tenía algo planeado. Tiona parpadeó y luego jadeó de emoción. Espera. Tsuna, ¿nos hiciste equipo nuevo? Algo así. Tsuna extendió su mano y un trozo de tela carmesí apareció en el aire. Esto es algo que hice recientemente, pensando en la seguridad. Lo llamo el sudario de los restos del santo. El nombre significa la mortaja de un santo. Tiene una poderosa resistencia física y mágica, es difícil de rasgar y puede proteger contra estados anormales. Tantas funciones. Los ojos de Tiona brillaron, e incluso Tione pareció impresionada. ¿Una tela tan fina con tanta protección? ¡Qué locura! Solo había oído hablar de algo así. La capa real de Rivera supuestamente tiene propiedades similares. ¿Pero por qué no le contaste esto al capitán Finn? Porque todavía está en pruebas, respondió Tsuna. Todavía no estoy seguro de cuánto durará el efecto. Cuando hice tus brazaletes de gravedad, confirmé que podía estabilizar creaciones sin necesidad de incluir núcleos de monstruos. Ahora necesito comprobar cuánto dura el equipo defensivo. Ah, así que esto es una prueba, murmuró Tione, estudiando la tela roja con gran interés. En ese caso, Tiona y yo lo probaremos, dijo finalmente. Pero después y todo nuestro equipo futuro corre por tu cuenta. ¿Trato hecho? Por supuesto, dijo Tsuna con una sonrisa. Me encargaré. Capítulo 44. Es vuestro turno, vosotros dos fuerza. I-90 H-102 resistencia. H-101 H-111 destreza. H-135 H-148 agilidad. H-133 H-153 magia. E-444 S-905 no es exactamente sorprendente. Loki no se sorprendió tanto esta vez al revisar el estado actualizado de Tsuna. Su crecimiento mágico era absurdamente alto, pero dada la frecuencia con la que usaba sus poderes, tenía sentido. Las otras 4 estadísticas, mientras tanto, habían aumentado a un ritmo constante y razonable. Tu desarrollo mágico encaja a la perfección con las habilidades que has estado desarrollando, comentó Loki, tocando el pergamino con un dedo. Últimamente has estado profundizando en tus habilidades, ¿verdad? Sí, respondió Tsuna. Como pronto nos adentraremos en la mazmorra, pensé que necesitaba más medidas de seguridad contra los ataques de monstruos. Así que fabriqué equipo defensivo que se puede usar directamente, y también algunas armas multiusos. ¿Esas son tus especialidades, de todas llenas? Equipo y armas, dijo Loki con una sonrisa burloncia. Tu habilidad te permite crear monstruos funcionales, así que, por supuesto, puedes fabricar equipo y armas defensivas versátiles. Pero y tendrás que ocultar parte de eso, ¿verdad? ¿Planeas ocultar tu identidad de invocador? ¿O tu lado aventurero? Creo que el lado del invocador. Esa respuesta hizo que Loki levantara una ceja. ¿El lado del invocador? Eso no revelaría tu verdadera habilidad. No. Exponer mi invocador es precisamente como ocultaré mi verdadero poder. La tranquila explicación de Tsuna despertó el interés de Loki. Si uno de mis títeres actúa en mi lugar, cualquier dios notará inmediatamente que algo anda mal. Pero asumirán que ese títere es mi magia. Se cruzó de brazos y continuó. Aparte de la señorita Loki y la familia, nadie sabe la verdad detrás de mi magia. Es irreal esperar que todos guarden el secreto, pero si difundimos el rumor de que mi magia es invocación, incluso cuando otros dioses vean mis marionetas, asumirán que es eso. Oh, qué listo. Loki sonrió. Ocultas tu verdadera habilidad y, al mismo tiempo, tu talento como aventurero.
Para el mundo exterior, solo eres el que puede invocar marionetas. La verdad de tu magia permanece oculta, e incluso los dioses curiosos perderán el interés una vez que crean haberte descubierto. Fue realmente ingenioso. Loki estaba realmente impresionado de que Tsuna pudiera idear un plan tan sutil. Como diosa, sabía exactamente lo insoportablemente aburridas que podían llegar a estar las deidades del inframundo, siempre en busca de algo novedoso. Si te esforzabas demasiado por guardar un secreto, solo indagaban con más ahínco. Pero una vez que creían haber descubierto algo trivial, su curiosidad se desvanecía. Una cortina de humo perfecta. En lugar de ocultarlo todo, era mejor exponer una capa inofensiva. Eso atraía mucho menos la atención divina. Hablaré con Finn y los demás luego, dijo Loki con una sonrisa maliciosa. Lo haremos a tu manera. Haré que Raúl corra el rumor. Es el que más habla, sobre todo con las chicas de la familia Ishtar. Esa sonrisa pícara suya era completamente maliciosa. Solo los chismes filtrados por canales inocentes sonarían creíbles. Loki, pareces un villano total ahora mismo. Raúl va a llorar si se entera. Debería pensar en cuántas veces Ishtar se burló de mí por la boca de ese idiota. Cada vez que veo a esa mujer se parte el culo de risa. He tenido piedad de no castigarlo más fuerte. Es cierto, admitió Tiona, rascándose la mejilla. Raúl sí que la fastidió en aquel entonces. Quería defenderlo, pero fue difícil cuando su crimen realmente ocurrió. Revelar información de la familia mientras estaba borracho con las chicas Ishtar. Honestamente, Loki había sido misericordioso. Ese tipo es un desastre con las mujeres, dijo Tione con seriedad. ¿Pero estás seguro de que puede con esto, Loki? ¿Y si filtra accidentalmente la información real de Tsuna? No te preocupes, dijo Loki con una sonrisa que hizo estremecer a ambas hermanas. Si mete la pata esta vez, le cortaré la mitad de su hombría. A ver si sigue dispuesto a arriesgar su felicidad futura. Madre mía. Tanto Tiona como Tione abrieron los ojos como platos. Intentaron mantenerse serias, pero acabaron estallando en carcajadas. PFFT. Sí, de ninguna manera Raúl filtrará nada después de esa amenaza. Definitivamente no. Mientras Loki no esté bromeando, lo tendrá presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese imán de chicas no arriesgará su vida amorosa por una lengua suelta. En realidad, a las hermanas no les desagradaba Raúl. Era decente la mayor parte del tiempo, solo que era terriblemente débil con las mujeres. Peor aún, técnicamente seguía siendo virgen, lo que hacía que sus errores fueran aún más patéticos. Cada vez, de alguna manera, se las arreglaba para empeorarlo todo. Con lo bien que lo conocían, las hermanas Eryute pensaron que si Loki amenazaba su futura felicidad, Raúl incluso podría pelear con una de las ranas de Ishtar por puro pánico. Ahora bien, veamos tu crecimiento. Loki le entregó la hoja de estado copiada a Tsuna. La examinó brevemente. Todo parecía estar en orden, salvo, como siempre, por ese salto absurdo en la magia. Tendría que empezar a entrenar en solitario en las mazmorras después de la expedición. El resto de sus estadísticas necesitaban ponerse al día. Al doblar la hoja, notó dos pares de ojos mirándolo fijamente. Con un suspiro, se la entregó. Adelante. Echa un vistazo. Entonces no me contendré. Tiona agarró el papel con entusiasmo. Pero en cuanto vio los números, se quedó boquiabierta. Tu estadística mágica creció tan rápido. De 400 a 900 murmuró Tione con los ojos muy abiertos. Ni siquiera Riveria ha tenido un crecimiento tan descomunal. Las hermanas intercambiaron miradas de asombro. Apenas podían creerlo. Por eso Tsuna es el genio aquí, dijo Loki, sonriendo con orgullo. Pueden mirar, pero no lo digan. Y ahora les toca a ustedes. Capítulo 45. La invitación de Tiona y Tione fuerza. A 873 S999 resistencia. A 854 S999 destreza. B792 S901 agilidad. B783 S933 magia. 10. La primera en actualizar su estado fue Tiona. En cuanto recibió la hoja de Loki, su rostro se iluminó de pura emoción. Ni siquiera se había molestado en arreglarse el vendaje del pecho. Simplemente saltó directamente a la espalda de Tsuna con el papel aún en la mano. Tsuna. Mira mis estadísticas. Tsuna se congeló por medio segundo mientras Tiona se aferraba a él, luego miró el papel que ella le puso en la cara. ¿Nivel 4? ¿Entonces tú y Tione ya son nivel 4? Sí. Tiona sonrió con orgullo. Nos unimos a la familia Loki hace 2 años, cuando éramos nivel 3. Tras unas cuantas batallas importantes y un gran logro, por fin tuvimos la oportunidad de subir de nivel. Nos llevó casi un año, quizá un poco más. Sus piernas rodearon su cintura con suavidad mientras usaba las manos libres para ajustarse el vendaje pectoral, inclinándose hacia adelante para que sus brazos descansaran sobre sus hombros. Emocionada, señaló sus propias estadísticas en el pergamino. Mi fuerza y resistencia estuvieron estancadas en A por un montón de tiempo.
Pensé que no volverían a subir, pero gracias a tu equipo, llegué al rango S, incluso al máximo. En serio, gracias. Ese no es mi logro, dijo Tsuna. Tú eres quien se esforzó. Solo te di una forma de superar tus límites. No seas tan modesto. Tú hiciste esto posible. Fiona sabía perfectamente lo imposible que era alcanzar el límite de 999 por medios normales. Por mucho que entrenara o se adentrara en la mazmorra, nunca había logrado superar ese muro. La falta de presión, la falta de monstruos lo suficientemente fuertes y un potencial limitado la frenaban. Pero el brazalete de gravedad que él había creado lo cambió todo. En cuanto se activó, sus fuerzas se agotaron al instante, y todo su cuerpo se tensó bajo el peso aplastante. Fue brutal, mucho peor de lo que había imaginado. Pero al día siguiente, cada movimiento se sentía más ligero, más rápido. Los resultados eran innegables. Ese progreso constante y tangible era lo que la impulsaba a seguir adelante. Y al final, había superado límites que creía inalcanzables. Todas sus estadísticas, excepto su magia inexistente, habían alcanzado el rango S. Era imposible que fuera solo su propio esfuerzo. Tienes razón en eso, dijo Tione, que acababa de ponerse la faja. Se acercó con su hoja de estado actualizada en la mano. Fuerza. A823 S999 resistencia. B768 S999 destreza. B783 S902 agilidad. B783 S906 magia. G223 G226. Las estadísticas de Tione estaban igual de al máximo. Tsuna las revisó. Sus especialidades eran idénticas a las de su hermana. Tiona tenía una destreza y agilidad ligeramente superiores, mientras que Tione tenía al menos un poco de magia para reforzarla. En cualquier caso, ambas habían alcanzado su máximo potencial. Nuestro crecimiento prácticamente ha llegado a su límite, dijo Tione con serenidad. Ahora solo nos falta otro gran logro para alcanzar el nivel 5. Normalmente nos tomaría un tiempo estabilizarnos antes de eso, pero, sinceramente, ya estoy segura de que estamos listas. No tenía planes de potenciar aún más su magia. De todos modos, no era su objetivo. Sus hechizos eran principalmente magia de tipo vinculante, nada que ver con el poder destructivo de Rivería. Rara vez la usaba fuera de las prácticas de combate. En ese momento, solo necesitaba ese gran logro. Bien, Tsuna, ¿tienes tiempo más tarde? Preguntó Tione. Antes mencionaste equipo defensivo nuevo. Si puedes, ¿podrías hacernos algo también? Claro, no hay problema. Perfecto. Entonces Loki, tomaremos prestado a Tsuna por un rato. Loki les indicó que se marcharan con pereza. Váyanse. Pero no se queden despiertos hasta muy tarde. Mañana es la expedición. Entiendo. Tiona saltó del lomo de Tsuna, lo agarró del brazo y prácticamente lo arrastró hacia la puerta. Tiona los siguió, empujándolos hasta que los tres desaparecieron de la oficina de Loki. Las hermanas Eryute compartían una habitación en las dependencias de la familia. Como amazonas gemelas, era lógico. Eran hermanas de sangre y prácticamente inseparables. Vivir juntas nunca les causó problemas. Su cultura y costumbres compartidas facilitaban las cosas. Después de unas cuantas vueltas por el pasillo, Tiona se detuvo frente a una puerta grande. Esta es nuestra habitación. Anunció con orgullo, empujando la puerta para abrirla y tirando de Tsuna hacia adentro. El espacio era sorprendentemente grande, aproximadamente del tamaño de la oficina de Finn, pero mucho más acogedor. Un vistazo rápido a su alrededor le reveló a Tsuna lo que había. Ropa interior tirada casualmente en el suelo, un arma de doble filo enorme colgada en la pared, 4 o 5 espadas curvas a su lado y varias mancuernas de aspecto ridículamente pesado debajo. Estaba casi seguro de que ni siquiera un campeón mundial de levantamiento de pesas podría mover esas cosas. ¿Decepcionada? Preguntó Tione con una leve sonrisa. Nuestra habitación no se parece en nada a la de Rivería. Para nada. Simplemente y diferente. Nunca había estado en la habitación de una chica. Ah. Entonces puedes venir a pasar el rato aquí cuando quieras, dijo Tiona alegremente. Tione puso los ojos en blanco pero no objetó. Entonces, Tsuna preguntó, ¿cómo quieres hacer la armadura? ¿Necesitamos tomar medidas o algo así? No hace falta, respondió Tsuna. Mi habilidad no se basa en la artesanía, sino en la imaginación. Si me das tus atuendos habituales, puedo recrearlos usando el sudario de restos santos como material base. Entendido. Espera aquí. Tione abrió rápidamente su armario y sacó algunos de sus trajes de batalla habituales, junto con los de Tiona. Como era de esperar, ambos conjuntos eran reveladores. Salvajes y prácticos, como cualquier atuendo de Amazon. Tsuna los miró y asintió levemente. Luego, concentrando su poder, comenzó a confeccionar nuevas prendas con el patrón de su estilo habitual, tejidas con el material del sudario de restos santos.
Capítulo 46. Una reacción instintiva. Los nuevos atuendos de Tiona y Tione, confeccionados con el sudario carmesí de Restos Santos, eran ligeramente diferentes. Blusas y pantalones a juego, además de una capa atada a la cintura. Sin dudarlo, las hermanas comenzaron a cambiarse allí mismo, en la habitación. Después de algunos estiramientos y movimientos rápidos, ambos asintieron en señal de aprobación. No siento ninguna molestia. La tela es increíble. Es incluso mejor que la que usábamos antes. Suave al tacto, cómoda y transpirable. Además, no se pega demasiado. Tione tiró ligeramente de su blusa, estirando el tirante hasta el límite antes de soltarlo. Al instante recuperó su forma original. Como prenda, era perfecta. Pero en lo que respecta al equipamiento, lo que realmente importa es la defensa. Su mirada se dirigió a la pared donde había varias espadas curvas. Agarró una, presionó la punta directamente contra su pecho y la apuñaló hacia adelante. Sintió el impacto, pero no dolor. Al bajar la vista, vio que la punta de la espada se había detenido por completo, incapaz de atravesarla. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Increíble defensa. Esta es una de mis espadas de primera calidad, pero el material la bloqueó por completo. Tione, no te muevas, dijo Tiona, ya buscando su arma. La estoy probando con Urga. Esa no fue una prueba fácil. El arma gigante de doble filo, casi tan alta como ella, tenía peso y potencia suficientes para triturar piedras. Tiona giró una vez y blandió una de las espadas de Urga horizontalmente, apuntando a la cintura de Tiona. Tione no esquivó. Se plantó en el suelo, dejando que el golpe la impactara de lleno. El impacto la mandó volando por la habitación. Sintió un dolor intenso en el abdomen, pero no era insoportable. Girándose en el aire, se impulsó contra la pared para aprovechar el impulso y aterrizó suavemente, con la vista clavada en su cintura. La envoltura alrededor de su estómago estaba completamente intacta. Ni un desgarro, ni siquiera un rasguño. Bloqueó un arma de primera clase limpiamente y absorbió la mayor parte del impacto. Duele un poco, pero es totalmente manejable. Su voz rebosaba asombro. Esa defensa contra una tela tan fina era una locura. Detener un cuchillo era una cosa, pero bloquear a Urga era otro nivel. Ni siquiera una armadura de alta calidad podía garantizar la supervivencia a uno de los golpes de Tiona. Urga estaba forjada con mineral superendurecido, diseñada para ser afilada y ligera. Cuando Tiona la usó, ni siquiera los gigantes de roca del piso 30 de la mazmorra pudieron resistir un solo golpe. Sin embargo, esta tela ligera la había anulado por completo. Sorprendida, ni siquiera lo definía. Absorber el impacto y reducir el daño recibido son las funciones más directas del sudario, explicó Tsuna. Además de la parte superior, la ropa interior y la faja, también están los protectores de brazos. Tiona lleva medias sin pies, mientras que Tiona lleva vendas para las piernas. Son defensivos, pero también pueden usarse ofensivamente. Señaló sus manos. Los protectores de brazos se pueden reenvolver para formar guantes. El sudario absorbe los impactos, así que si lo usan así, pueden golpear objetos sólidos sin lesionarse. Cada pieza tenía un propósito. A medida que Tsuna describía las diferentes maneras de usar cada parte, quedó claro que el sudario de Restos Santos no solo era una armadura excepcional, sino también un arma versátil. Perfectas como armas improvisadas cuando perdamos las nuestras, dijo Tione con una sonrisa burloncia. No tan afiladas como una espada de primera clase, pero como guantes de combate. Ideales. La única pregunta es cuánto dura esto. Si falla en medio de la batalla, Tiona y yo estaremos desnudas delante de todos. Su tono burlón dejaba claro que bromeaba. Cualquier aventurero sabía que, incluso sin equipo, un nivel 4 no moriría tan fácilmente. En el peor de los casos, solo sería humillado. Eso no sucederá. La respuesta de Tsuna salió de inmediato. Demasiado rápida, demasiado firme. La imagen que sus palabras evocaban cruzó por su mente, y las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas. La idea de que alguno de los dos quedara expuesto de esa manera le resultaba absolutamente inaceptable. Quiero decir, corrigió rápidamente, durante la expedición a las mazmorras, reconstruiré nuevos sudarios para ti después de cierto tiempo. Podemos conservar los viejos para saber cuánto dura el material. Qué buena idea. Dijo Tiona con entusiasmo. Así podremos comprobar su durabilidad y seguir usando tu equipo al mismo tiempo. Sus ojos brillaron al pensarlo. Era la excusa perfecta para seguir usando las creaciones de Tsuna. El único inconveniente era que aún no podía hacer que sus creaciones fueran permanentes. De lo contrario, todo sería mucho más sencillo. Tione, ¿qué haces, eh? Tiona se giró hacia su hermana, solo para encontrarla extrañamente vacía por un instante. ¿Qué pasa? Preguntó, empujándola con curiosidad. Y nada. Al darse cuenta de la mirada inquisitiva de su hermana, Tione negó rápidamente con la cabeza. Su broma anterior no había sido seria, pero la reacción inmediata e instintiva de Tsuna la tomó por sorpresa. No fue algo que hubiera pensado bien, solo un acto reflejo.
Entonces, ¿y él realmente no quiere que estemos expuestos delante de todos? Ese pensamiento se deslizó silenciosamente por la mente de Tione, despertando una leve calidez en su pecho. Para alguien tan directa como una amazona, era una sensación extraña y desconocida. Pero la reprimió casi en cuanto afloró. Probablemente solo sea educado. Eso es todo. Ella calmó sus pensamientos y su habitual sonrisa confiada regresó. Muy bien, Tsuna dijo con voz suave. Parece que nuestra seguridad está en tus manos. Sí. Déjamelo a mí. Tsuna le devolvió la sonrisa. Capítulo 47. ¿Deberíamos contar también las armas de primera clase? A las 4 de la mañana, antes de que el sol siquiera comenzara a salir, muchos miembros de la familia Loki ya estaban despiertos. Hoy era el día de la expedición, uno de los eventos más importantes para todos en la familia. Toc, toc, toc. Al oír que llamaban, Tsuna abrió los ojos desde donde aún estaba acostado. Vestido con su pijama, se acercó arrastrando los pies para abrir la puerta. ¿Finlandés? Fin de Imne estaba afuera, ya completamente vestido con su equipo de aventurero. A juzgar por lo listo que parecía, debía haberse levantado incluso antes. ¿Te levantaste tan temprano para la expedición?, preguntó Tsuna, parpadeando somnoliento. No. Normalmente, las expediciones no empiezan tan temprano. Los únicos que se despiertan a esta hora son los encargados de logística. Necesitan gestionar el inventario e inspeccionar los suministros para la expedición. Es un trabajo duro, así que empiezan antes que los demás. Finn explicó con una pequeña sonrisa. Es solo que esta vez hay una pequeña excepción. Quienes estamos a cargo de la inspección somos Rivería, Gareth y yo. Así que somos los únicos tres que tuvimos que madrugar tanto. ¿Ustedes tres están haciendo el control del inventario? Tsuna se frotó las orejas como si hubiera oído mal. ¿En serio Finn decía que el capitán, el vicecapitán y el ejecutivo de la familia Loki, los tres jefes, se encargaban de los controles de suministros? ¿Acaso ese no era el tipo de trabajo para el personal regular, no para los líderes? Detectamos algunas irregularidades en la mazmorra recientemente, ¿recuerdas? Esta revisión de inventario se debe en parte a eso. Nuestra familia no ha salido de expedición en todo el último año. Desde el grave incidente en horario hace 3 años, todos han estado en alerta máxima. Especialmente el año pasado. Al principio, el gremio incluso anunció que se habían avistado restos de la facción oscura en la mazmorra. Así que usamos eso como excusa para posponer nuestra expedición. La voz de Finn se hizo más baja, su tono serio. Para ser sinceros, la facción oscura en sí no era una gran preocupación. Pero Ice alcanzó el nivel 5 el año pasado. Nos preocupaba que la atacaran, así que decidimos cancelar la expedición por completo. Así que por eso y ahora Tsuna por fin entendía por qué Finn había sido tan cauteloso al dejar que Ice entrara al calabozo últimamente. Dadas las circunstancias, era lógico ser precavido. Las emboscadas no eran descartables cuando se trataba de la facción oscura. ¿Pero qué tiene eso que ver con que ustedes tres se encarguen de la inspección? Ese es el problema. La expresión de Finn se suavizó, adquiriendo una expresión irónica. Si es probable que esta expedición se encuentre con alguna situación irregular, podemos solicitar una compensación al gremio después. Dado que el gremio está forzando esta expedición, si ocurre algo anormal en la mazmorra y no nos avisan, tendrán que asumir cierta responsabilidad. La mención de compensación hizo que la mirada de Tsuna se agudizara un poco. Ahora todo encajó. En ese caso, ¿deberíamos incluir algunas armas de primera clase en la lista? Si les ocurre algo debido a estas anormalidades, podríamos alegar que se perdieron durante la expedición, ¿no? El gremio también tendría que compensarlo. Finn parpadeó, y entonces comprendió algo. Tienes razón. Vístete, Tsuna. Haré que Rivería y Gareth añadan un montón de espadas mágicas de la armería al inventario de suministros. En cuanto Tsuna lo mencionó, Finn comprendió la situación de inmediato. Perder un arma de primera clase podría ser demasiado improbable, pero perder unas cuantas espadas mágicas, eso era mucho más creíble. Y considerando lo caras y el alto consumo que eran, la compensación sería igual de significativa. La armería de la familia Loki aún conservaba una considerable reserva de espadas mágicas. Si las añadían todas a la lista de suministros de la expedición, podrían reclamar un reembolso considerable una vez que todo terminara. Y Finn no era de los que desperdiciaban una oportunidad así. Cuanto más lo pensaba, más ganas tenía de moverse. Por suerte, solo ellos tres se encargaban de la inspección esa mañana. De lo contrario, añadir cosas a la lista a última hora habría sido una pesadilla. Al ver a Finn alejarse, Tsuna bostezó, cerró la puerta y regresó a su habitación tambaleándose. Aún necesitaba un momento para despejarse del sueño. Apagó la lámpara de piedra mágica, se recostó y volvió a cerrar los ojos. Toc, toc, toc. Los golpes volvieron. Tsuna entreabrió un ojo. A juzgar por la luz que se filtraba por las cortinas, había pasado tiempo desde la visita de Finn.
Se levantó de nuevo, estirándose un poco, y abrió la puerta. Afuera estaban Tiona y Ryute, ambas ya vestidas con los sudarios hechos de la tela sagrada que él había confeccionado para ellas. Tsuna, ¿aún no te has levantado? Preguntó Tiona alegremente. No, ya estoy despierto. Respiró profundamente, sintiéndose más alerta que la primera vez. ¿Soléis despertaros tan temprano los días de expedición? Preguntó con curiosidad. Ya son las 5:30, dijo Tiona, mirando al cielo. Tenemos que empezar a prepararnos ya. Salimos de la base a las 8:30, así que tenemos unas 3 horas. Para desayunar, prepararnos y prepararnos. Hoy iremos directo al piso 18 y también derribaremos a Goliath. ¿Goliath? ¿El jefe del piso 17? ¿Ya es hora de que reaparezca? Tiona asintió. Esa es probablemente otra razón por la que el gremio nos obliga a unirnos a la expedición. Normalmente, cuando aparece Goliath, el gremio encarga a las familias de Olario o aventureros de Rivirá la limpieza. Pero recientemente, Rivirá ha sido invadida por monstruos de la mazmorra. Todavía están en reconstrucción, así que no tienen personal suficiente para encargarse de Goliath. Por eso recurrieron al gremio en busca de ayuda. Beo y Tsuna sabía que Rivirá tenía su propio ecosistema interno. Los aventureros que hacían negocios allí no eran comunes. Todos eran fuertes, muchos de ellos de nivel 2 o nivel 3. Si no hubieran estado tan desorganizados, no habría habido necesidad de externalizar el trabajo. Por cierto, preguntó Tsuna, cuando tú y Tione pelean contra un jefe de piso como Goliath, ¿eso todavía cuenta para su acumulación de Extelia? Sí, dijo Tiona, asintiendo. Pero se necesita mucho para reunir lo suficiente para subir de nivel. A menos que sea un desafío entre rangos, conseguir suficiente Extelia solo en combates normales lleva tiempo. Si no nos hubiéramos saltado las expediciones durante los últimos 2 años, Tiona y yo probablemente ya habríamos alcanzado el siguiente nivel. A pesar de eso, Tiona no parecía decepcionada. De hecho, parecía francamente alegre. La verdad es que me alegro de que aún no hayamos subido de nivel, dijo con una sonrisa. Si no, no habríamos podido maximizar nuestro estado de esta manera. Exactamente, coincidió Tione con tono tranquilo pero aprobatorio. A veces, llegar un poco tarde no significa que te quedes atrás. Capítulo 48. La expedición parte a las 8:30 de la mañana. Llegó la hora de partir. No hace falta un discurso largo, dijo Loki con naturalidad. Esta vez, espero que todos puedan ver las vistas de los pisos más profundos. A diferencia de un presidente de empresa pretencioso que daba un discurso de despedida, Loki no se molestó en palabras vacías ni en una ceremonia interminable. Fue una bendición simple y directa, ni más ni menos. Tras terminar, miró hacia el fondo de la multitud, donde Tsuna se encontraba entre los demás miembros. Sus labios se movieron levemente. Mantén la cabeza baja. Entiendo. Los labios de Tsuna se crisparon al responder en silencio, rozando con los dedos el emblema de su pecho. Al instante siguiente, su figura desapareció de la vista de Loki. No se unía a esta expedición como combatiente de primera línea. Su función era más bien de observación. Acumulaba experiencia y ofrecía refuerzos si se producía alguna irregularidad. Por ahora, era mejor mantenerse alejado de los locos. Que la fortuna favorezca tus espadas. Gritó alguien. Findeine alzó la voz. Todos, a moverse. Con eso, la familia Loki comenzó su primera expedición en 2 años. La vista del grupo completamente equipado marchando por la avenida central llamó la atención de inmediato. Las calles estaban llenas de aventureros de toda la ciudad, y entre ellos, varios dioses que habían salido a observar. Como una de las 2 familias más fuertes de Olario, cualquier movimiento de la familia Loki llamaba la atención de todos. El gremio incluso había publicitado esta expedición, convirtiéndola en un espectáculo aún más espectacular. Por fin empieza, murmuró un hombre desde el balcón de una posada cercana. 2 años desde su último descenso. Loki sí que tiene paciencia, ¿verdad? ¿Qué opinas, Asfi? Señor Hermes, respondió Asfi con calma, creo que Lady Loki simplemente tiene sus propios planes. Hermes rió entre dientes, haciendo girar el ala de su sombrero. O quizás es demasiado protectora con sus hijos. Esa niña alcanzó el nivel 5 tan joven, Loki debió de estar aterrorizado de que los restos de la facción oscura la persiguieran. Hace un año, esas ratas la habrían emboscado con gusto en la mazmorra, sin importar el precio, solo para eliminar su potencial futuro. Desde el balcón del segundo piso, Hermes tenía una vista perfecta de la columna que se marchaba. Su mirada penetrante se fijó en la figura de cabello dorado que caminaba al frente, la conocida en Olario como la princesa de la espada. 1 año de calma y su espada está más afilada que nunca, reflexionó. Puede que su fuerza sea más estable ahora, pero su temperamento no ha cambiado en absoluto. Aún así, esa estabilidad por sí sola basta para hacer retroceder a esos viejos monstruos. Ya no se arriesgarán. Es demasiado costoso iniciar una pelea que no pueden ganar. Sonrió levemente. Si aún pudieran matar a un futuro prodigio, se arriesgarían sin dudarlo.
Pero ahora que está fuera de su alcance, simplemente se mantendrán ocultos. ¿Alguna noticia reciente de la familia Loki? Preguntó Hermes. Me temo que no, respondió Asfi. Lady Loki ha reforzado su control interno de información. La mayoría de nuestros canales habituales están sellados. No podemos obtener una lectura clara de lo que sucede dentro, pero es seguro que la familia ha estado bajo confinamiento últimamente. Oh. Hermes arqueó una ceja y se formó una pequeña sonrisa. Loki no impondría un confinamiento sin motivo. Si oculta algo, debe ser interesante. Que Lulune los vigile. Hay algo que vale la pena investigar. Entendido. Le diré a Lulune que vigile la situación. Apoyando ambas manos en la barandilla, Hermes observó la procesión desvanecerse en la distancia, con un brillo travieso en sus ojos. Asfi, ¿qué opinas? ¿Esta vez los hijos de Loki entrarán en un nuevo piso? No lo creo, respondió ella rápidamente. ¿Por qué no? Esta expedición es la primera en 2 años. Para la familia Loki, es más como una rehabilitación, recuperar el ritmo. Dudo que se esfuercen lo suficiente como para alcanzar un nuevo piso. Lo más probable es que dejen que sus miembros se adapten a la exploración de mazmorras antes de dar por terminada la tarea. ¿Alguna prueba de eso? Preguntó Hermes, curioso. Sí. Asfi se ajustó las gafas. Sus compras de suministros. Las cantidades de medicinas, consumibles y espadas mágicas eran enormes al principio, pero en la última semana, se centraron en gran medida en la medicina. Las cifras se dispararon. ¿Un aumento repentino de medicinas? Murmuró Hermes. Eso definitivamente tenía sentido. En cualquier expedición, el consumo de medicinas era naturalmente alto, pero pasar de un plan de suministro equilibrado a un enfoque abrumador en artículos de curación, era extraño. ¿Y qué pasa con la comida? Disminuyó significativamente. Más medicina, menos comida, Hermes rió suavemente. Entonces sí, esto sí que parece una expedición ligera. Una inmersión de rehabilitación. Quizás Loki solo se venga del gremio por obligarla a actuar. Conociendo a Loki, no era imposible. Hermes podía imaginársela fácilmente haciendo algo así, sobre todo si significaba molestar al gremio, o incluso al propio Urano. Asfi, dijo Hermes con pereza, cuando los mocosos de Loki regresen de esta pequeña aventura, no pierdas de vista a ese especial. Da igual cómo vaya la expedición, tiene la costumbre de escabullirse al barrio del placer. Dale esa información a Ishtar. Ella nos ayudará a investigarlo. Asfi frunció el ceño. ¿No se dará cuenta Lady Ishtar de que alguien le está dando información a propósito? No importa, dijo Hermes con una sonrisa. Aunque sepa que es un cebo, lo morderá. La última vez, el desliz de ese chico le dio una excusa para burlarse de Loki durante semanas. En cuanto vuelva a probarlo, no lo dejará pasar. Y yo, por mi parte, preferiría no tener que lidiar con el temperamento de Loki. Con una sonrisa pícara, Hermes se recostó contra la barandilla, la viva imagen de un dios despreocupado que prefería dejar que otros se encargaran de los problemas. Al fin y al cabo, era una de las pocas deidades verdaderamente neutrales en horario, y buscar pelea con otros dioses no era su estilo. Capítulo 49. Mostrando su nuevo equipo. Una expedición nunca fue sencilla. Adentrarse en la mazmorra requería no solo fuerza, sino también mucha mano de obra. Las fuerzas de la familia Loki se dividían en 3 grupos. El escuadrón de vanguardia principal, el escuadrón de rango medio y el escuadrón de logística en la retaguardia. El escuadrón de nivel medio se encargaba de los monstruos más débiles, proporcionando fuego de apoyo y asistencia a la vanguardia. En esencia, eran el segundo equipo, compuesto principalmente por aventureros de entre el nivel 2 y el 4. La vanguardia, el primer equipo, estaba compuesta por los más fuertes de la familia. Finn, Gareth, Riveria, Tiona, Tione, Bete y Ice. Eran la unidad de asalto principal, conocidos por su excepcional talento, agresividad y potencial. Por supuesto, la alineación no era definitiva. Si alguien del segundo equipo demostraba su capacidad, podía ascender. En cuanto al escuadrón de logística, rara vez participaba en combate directo. Su función se centraba en el apoyo. Transportar suministros, recolectar objetos, extraer piedras mágicas y establecer bases temporales. Aún así, los miembros del equipo de logística aún podían crecer con la experiencia constante. Con suficiente esfuerzo, cualquiera en la familia Loki podía obtener la excelia necesaria para ascender. Era un proceso lento, pero con esfuerzo, las oportunidades abundaban. Esa era la fortaleza de la familia Loki. Atraía a aventureros ambiciosos. El listón para entrar no era bajo, por supuesto. El talento seguía siendo un requisito. Incluso ese chico excepcional tenía dones. Quizás carecía de habilidad innata o magia, pero su ritmo de crecimiento era notable. Tomemos como ejemplo a Raúl Nord, ahora un aventurero de nivel 4. Llevaba 4 años con la familia y subía de nivel casi una vez al año. Ese ritmo hablaba por sí solo. Su habilidad de combate quizá no fuera la más deslumbrante, y tendía a fallar bajo presión, pero era constante. Confiable. ¡Guau!
Tiona vitoreó mientras avanzaba a toda velocidad, arrasando los pisos superiores como un torbellino. Los monstruos que aparecieron apenas si eran considerados obstáculos. Los aplastó sin esfuerzo. Tiona, no te adelantes demasiado, gritó Finn. Esta expedición es diferente a las anteriores. Necesitamos recolectar todas las piedras mágicas y los objetos de botín. Lo tengo, tilde. Pisó fuerte, inmovilizando contra la piedra a una sombra que acechaba en la pared antes de que pudiera escabullirse. Luego se detuvo, esperando obedientemente a los demás. TCH. ¿Por qué está tan emocionada en los pisos superiores? Murmuró Bete, chasqueando la lengua. De todas formas no lo entenderías, dijo Tiona sin siquiera mirarlo, apoyando alegremente sus manos en su cabeza mientras esperaba que el equipo de logística la alcanzara. Bete entrecerró los ojos. Algo pasaba. Tanto Tiona como Tione se comportaban de forma extraña hoy. Lo primero que notó fueron sus atuendos. Esos atuendos rojos eran completamente diferentes a su equipo habitual. Y esos brazaletes de tela carmesí que les rodeaban los brazos, los había visto mirarlos más de una vez. ¿Qué demonios era eso? ¿Algún tipo de equipo nuevo? Bete no recordaba haber visto nada parecido en horario. Y conociendo a esas dos amazonas, no se molestarían en cambiar su equipo de combate habitual a menos que hubiera una buena razón. Más emocionado que de costumbre, debe ser por el nuevo equipo, ¿eh? Buena pregunta, viejo, pensó Bete con sequedad, mirando a Gareth. Si el enano preguntaba, sin duda escucharía. Fufufu. ¿Te diste cuenta, Gareth? Tiona sonrió con orgullo. Te diré algo increíble. Esta ropa nueva que llevamos Tione y yo, es la última creación de Tsuna. Le estamos ayudando a realizar pruebas de campo para comprobar su funcionamiento. Su defensa es más fuerte que la de una armadura pesada. Oh, eso es interesante, dijo Gareth, acariciándose la barba. ¿Nuevas creaciones? Bete se puso alerta. Así que era esa extraña habilidad otra vez. El poder de Tsuna para crear cosas con la imaginación. Esa absurda habilidad suya que le permitía crear construcciones conceptuales sin recurrir a la magia. Era ridículo, y aterradoramente poderoso. Esa fina capa de tela es más resistente que una armadura de placas, ¿eh? Dijo Gareth, intrigado. Parece algo que solo ese chico podría lograr. ¿De qué tan resistente estamos hablando exactamente? Jejeje, no te sorprendas tanto, Gareth, dijo Tiona, sonriendo de oreja a oreja, con ganas de presumir. Cuando le di un golpe con Urga a Tione, dijo que le dolió, pero no hubo ni un rasguño. La tela lo bloqueó por completo. Puede resistir ataques con armas de primera clase. Y no solo es defensa física. También tiene una gran resistencia a la magia, aunque aún no hemos probado esa parte. Urga, ¿eh? Los ojos de Gareth se abrieron ligeramente. Urga era un arma enorme forjada con un metal superpesado, afiladísimo e increíblemente denso. Incluso un golpe rasante tenía una fuerza destructiva. Que Tione recibiera un golpe directo sin sufrir daños graves, era absurdo. Ni siquiera Gareth estaba seguro de que su armadura metálica completa pudiera resistir un golpe limpio de Urga. Sobrevivir un instante, quizá, pero neutralizar el daño por completo, ni hablar. Excelente resistencia física y potencial resistencia mágica, Gareth asintió pensativo. Si su defensa mágica se iguala a su resistencia física, podría bloquear la mayoría de los hechizos de nivel estándar. Se volvió hacia Rivería, la autoridad del grupo en la materia. La elfa noble había estado observando en silencio a las gemelas durante un rato antes de asentir levemente. En efecto. Si la resistencia mágica es comparable a la física, podría bloquear fácilmente la mayoría de los hechizos básicos. Ese nivel de defensa incluso supera mi propio atuendo. Capítulo 50. La resurrección no es algo fácil de lograr. Este es realmente un equipo defensivo impresionante. Para resistir por completo el filo de Urga y toda la fuerza de Tiona sin sufrir un solo rasguño, Finn no pudo evitar maravillarse ante el absurdo nivel de defensa. La armadura ni siquiera cubría gran parte del cuerpo de las gemelas, pero todas las zonas vitales estaban bien protegidas. También notó los protectores de brazos que rodeaban las manos de Tiona y Tione, claramente diseñados para funcionar como armas o escudos en caso de emergencia. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Tsuna quiere que ustedes dos prueben? Un equipo que pudiera defenderse tanto de ataques físicos como mágicos ya parecía perfecto. Finn tenía curiosidad. ¿Qué más había que probar? Tsuna dijo que aún no se han estabilizado. No está seguro de cuánto durarán, así que quiere que probemos su duración. ¿Probando la estabilización, eh? Eso sí que era importante. Finn sabía que la habilidad de Tsuna, el creador de aniquilación, le permitía crear criaturas y objetos con solo imaginarlos. Pero hacerlos permanentes, solidificarlos, era un desafío completamente diferente. Cierto. La estabilización sería un gran paso para el poder de Tsuna. Si logra consolidar sus creaciones, no solo podrá crear bestias con mayor eficiencia, sino que también las hará más duraderas. Eso sería una gran ventaja. Finn recordó algo de repente. Tiona, todavía tienes el brazalete de gravedad, ¿verdad? Sí.
Tione y yo también. Todavía los usábamos para entrenar el día antes de la expedición. Nos ayudaron mucho. En ese caso, las creaciones de Tsuna ya pueden durar bastante. Pero la ropa y el brazalete de gravedad son diferentes. El equipo usado en batalla se desgasta más rápido. Podría empezar a fallar pronto. Está bien. Tsuna ya lo pensó. Dijo que nos haría ropa de repuesto por el camino. La que llevamos puesta, aunque se dañe, la conservaremos y veremos cuánto dura. ¿Una prueba más exhaustiva, entonces? Finn asintió, satisfecho. Ese tipo de datos ayudaría a determinar si el desgaste afectaba la durabilidad de sus creaciones en combate. Hablando del brazalete de gravedad, Rivera, ¿estás segura de que Ice no usará el suyo durante este tiempo? Tranquila. Ya lo tuve en cuenta. 2 días antes de la expedición, confisqué el brazalete de gravedad de Ice. No quería que esa chica hiciera algo que me diera otro dolor de cabeza. Rivería lo había previsto. Esa sorpresa que Ice les había dado esa mañana la había mantenido en guardia desde entonces. Más que nadie, Rivería sabía exactamente cómo funcionaba la mente de Ice. Para evitar que la princesa de la espada ideara alguna idea peligrosa o problemática, Rivería había tomado medidas preventivas. Simplemente le quitó el brazalete de gravedad. Era la medida más segura. ¿Qué demonios? ¿Ropa, brazalete de gravedad? ¿De qué están hablando? Murmuró Bete, completamente confundido. Había estado escuchando todo el tiempo, pero sentía que la mitad de la familia sabía algo que él desconocía. La sensación lo carcomía hasta que no pudo soportarlo más. Fin, ¿de qué estaban hablando? Solo algunas cosas que Tsuna creó. Ha estado trabajando duro para preparar la expedición. Algunas incluso podrían ser útiles en el camino. ¿La habilidad de ese novato también puede ayudar con la expedición? Bete sabía desde el principio que el poder del tipo estaba descompuesto, pero no esperaba tal versatilidad. Crear cualquier criatura con la imaginación era prácticamente perfecto para contrarrestar las debilidades personales. Si se exponía el punto débil de alguien, Tsuna podía crear un monstruo diseñado exclusivamente para explotarlo. Nadie podría resistirse a eso. Hasta ahora, Bete había asumido que el tipo solo podía crear bestias para el combate. Nunca imaginó que Tsuna pudiera usar ese mismo poder para crear extraños equipos y herramientas. Jejeje, Tsuna lo dijo él mismo. Lo que importa es el concepto. Una bestia se puede definir como quieras. Como mi atuendo, al que llamó tela del santo sudario. Nadie dijo que la tela no pueda ser una bestia. Y nadie dijo que una bestia tenga que parecer un monstruo. Entonces la definición misma de bestia podría reimaginarse. Eso era una locura. Cuanto más lo pensaba Bete, más se daba cuenta de lo increíblemente poderosa que era esa habilidad. El poder de Tsuna era multiusos, ilimitado y limitado solo por su imaginación. ¿Acaso la habilidad de ese novato tiene límites? No me digas que puede resucitar gente o algo así. Resurrección, ¿eh? Nunca lo he intentado. Pero sé que hay maneras de revivir a los muertos. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Bete prácticamente saltó de su piel ante la voz repentina, girando instintivamente. Tsuna. Fiona sonrió y de inmediato saltó a los brazos del niño, encantada por su repentina aparición, a diferencia de Bete, cuyo corazón todavía latía aceleradamente. ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Sí. Loki me dijo que tuviera cuidado. Como mi capacidad de combate personal aún no es muy buena, borré mi presencia y lo seguí. Ya he confirmado que esta técnica de sigilo funciona. Ni siquiera los monstruos pueden detectarme. Es bastante seguro. Entonces, lo que acabas de decir sobre la resurrección, ¿de verdad puedes hacerlo? Preguntó Fiona con ojos brillantes de curiosidad. ¿Resurrección, eh? Conozco algo que puede resucitar a los muertos o conceder la inmortalidad. Pero si realmente funciona, eso no lo sé. Este mundo tiene dioses y, por supuesto, un lugar a donde van las almas. Una vez que un alma reencarna, la verdadera resurrección debería ser imposible. Hizo una pausa y su tono se tornó más serio. Además, un poder como ese sin duda atraería la atención divina. Dudo que sea algo fácil de conseguir. Capítulo 51. La marioneta y las 1000 espadas. Resurrección. Técnicamente, era algo que podía lograrse mediante ciertos medios. Ese fue el primer pensamiento instintivo de Tsuna. El creador de aniquilación podía, en teoría, lograr la resurrección. ¿Y luego qué? Eso era lo que más le importaba a Tsuna. No era un dios todopoderoso. Antes de actuar, debía pensar si realmente podría soportar las consecuencias de tal acto. Si no podía, no tenía derecho a tocar un tabú que excedía sus capacidades. La fuerza de uno determinaba la altura que uno podía alcanzar. No se trataba de limitar el poder, sino de conocer los propios límites, de qué cargas podía soportar. Tsuna no era de los que se extralimitaban imprudentemente. Si algo excedía sus capacidades, jamás lo intentaría. Reencarnación, sí, es algo de lo que la gente habla. Recuerdo a esos lunáticos de la facción oscura de hace 3 años. Todos creían en eso.
Esos locos irrumpieron con piedras de fuego, convencidos de que al morir, reencarnarían y se encontrarían con sus familias, amigos o amantes en el más allá. El tono de Finn transmitía una mezcla de compasión y comprensión. Creía que la reencarnación probablemente existía. Después de todo, había dioses que gobernaban la muerte misma. Pero si esos dioses realmente cumplían las promesas a sus seguidores después de la muerte, eso era otra cuestión. El más allá estaba mucho más allá de la comprensión mortal. Que esas promesas divinas se cumplieran dependía enteramente de la integridad de un dios. Por eso la facción oscura se volvió loca en aquel entonces, atacándonos con piedras de fuego solo para explotar. Tan solo recordar esa escena le daba dolor de cabeza a Finn. Un enjambre de seres vivos, sacrificando sus vidas sin dudarlo, avanzando con piedras de fuego en la mano para autodestruirse. En ese momento, no podía entender qué los había llevado a tal locura. Pero después de enterarse de la supuesta promesa de sus dioses, todo cobró sentido. Aún así, ¿de verdad se podía confiar en que esos dioses cumplieran su palabra con su propia familia? Finn lo dudaba. Y en cuanto al concepto de la reencarnación, tampoco podía creerlo del todo. ¿Qué opinas, Tsuna? ¿Sobre la reencarnación? Sí. Los dioses de la facción oscura prometieron a sus seguidores que existía. Pero sigo siendo escéptico. La reencarnación sí existe, dijo Tsuna con calma. Tras la muerte, cada alma emprende un largo y lento camino hacia el renacimiento, para comenzar su siguiente vida. Pero en cuanto a lo de reencontrarse con los seres queridos después de la muerte, creo que los dioses solo estaban jugando con las palabras. Incluso si las almas se rozan durante el proceso, no pueden reconocerse. Incluso si un dios cumpliera su promesa, ¿quién podría probarlo? Tsuna no creía que esos dioses concederían un deseo tal como lo imaginaban los aventureros. Incluso si los dioses realmente cumplen su palabra, la persona no lo sabría. Incluso si dos almas se cruzaran en el más allá, no sería como encontrarse en el mundo de los vivos. Lo que los dioses prometen y lo que los aventureros imaginan son dos cosas completamente diferentes. Al final, es una promesa vacía. Finn suspiró en voz baja. Por fin comprendió qué clase de mentiras habían estado difundiendo los dioses de la facción oscura. Quizás, técnicamente, no habían mentido. Quizás sus palabras eran ciertas, aunque de alguna forma retorcida. Pero si esas promesas realmente significaban algo era otra historia. No mentían exactamente, pero en esencia, sí. Lo que los dioses prometían y lo que los mortales entendían nunca era lo mismo. Y nadie podía presenciar el cumplimiento de la supuesta promesa de un dios. No era más que un truco, una forma de los dioses de atraer a los aventureros desventurados con palabras melosas. Aquellos que fueron engañados, solo eran personas desesperadas que buscaban algo a lo que aferrarse. Aventureros que lo habían perdido todo: esperanza, hogar, propósito. Creyeran o no en esas promesas divinas, solo les quedaba una opción. Sus corazones ya estaban demasiado destrozados como para elegir otra cosa. 3 años después, lo único que Finn podía sentir por quienes los atacaron con piedras de fuego era pena y lástima. Negó con la cabeza, dejando de lado el tema pesado. Hablar de resurrección tampoco serviría de nada. No era algo que debieran seguir discutiendo. Entonces, Tsuna, ¿cuál es la otra razón por la que viniste aquí? No pude mencionarlo hasta que entramos en la mazmorra, dijo Tsuna. Pero mi marioneta humana está completa. Se hizo a un lado ligeramente. Un chico de la misma altura que Tsuna apareció a su lado. Llevaba una chaqueta azul con capucha que le cubría la frente. Bajo la capucha se asomaban unos ojos entrecerrados, con ojeras. Su mirada apagada parecía completamente desprovista de emoción. En la mano izquierda, sostenía la vaina de una espada. A simple vista, podría haber pasado por un aventurero común y corriente. Esta es la marioneta que creé, explicó Tsuna. Actuará como mi sustituto en la superficie, para mantener las apariencias y evitar que los dioses de arriba noten nada extraño. No le di mucha importancia a su personalidad, solo sincronicé su estado con el mío. Si es necesario, también puedo controlarla directamente para combate o para entrenar monstruos. Tsuna levantó la mano derecha y la marioneta imitó el movimiento a la perfección. Su sincronización era perfecta. Cada contracción, cada movimiento, perfectamente idéntico. Cuando Tsuna bajó la mano, el brazo de la marioneta permaneció levantado. Entonces, sin previo aviso, agarró la espada con la mano izquierda y dio un paso adelante, blandiéndola. La hoja se extendió de forma antinatural, cortando la pared de piedra del túnel con un sonido metálico agudo. La empuñadura negra brilló débilmente mientras fragmentos de luz violeta se extendían como fragmentos unidos, formando una hoja extendida y segmentada. La marioneta movió la muñeca y los fragmentos se retrajeron con precisión, encajando en su lugar como piezas de un rompecabezas. Al observarla más de cerca, el arma estaba compuesta por innumerables fragmentos de cuchillas encajados. Además de una sincronización perfecta, también puedo controlar directamente sus movimientos como una auténtica marioneta, continuó Tsuna.
En cuanto al arma, es un modelo especial que hice yo mismo. Una espada compuesta de 1000 fragmentos controlables. No solo se puede manipular libremente, sino que también la infundí con mi imaginación para potenciar su filo. Debería alcanzar fácilmente los estándares de un arma de primera clase. ¡Qué extravagancia!, murmuró Bete, mirando fijamente entre la marioneta y su espada. Ya fuera por la sincronización perfecta con Tsuna o por la idea de un aventurero de nivel 1 empuñando un arma de primera clase, era absurdamente exagerado. Solo a ti se te ocurriría hacer algo así. Capítulo 52. Salvaguardia mutua. Pero Tsuna, empezar con un arma de primera clase no es nada bueno para ti, dijo Tione, atrayendo la atención de todos en cuanto abrió la boca. Te hará sobreestimar tu propia fuerza. La gente podría confundir el poder del arma con el tuyo. Tsuna lo entendía perfectamente. Usar un arma demasiado afilada podía dar una impresión equivocada, sobre todo a la hora de juzgar tus propias habilidades. Sí, te entiendo, Tione. El problema de la dependencia, lo entiendo mejor que nadie. Mi habilidad es demasiado conveniente. Honestamente, incluso más que un arma de primera clase. Sé lo fácil que es empezar a depender del poder y perder de vista mis verdaderos límites. Hizo una pausa por un momento, su expresión era tranquila pero resuelta. Pero ahora mismo, mi prioridad es acostumbrarme a este poder lo antes posible. No puedo decir simplemente, evitaré depender de él, porque eso no es realista ahora mismo. Aún así, soy plenamente consciente de lo que puedo y no puedo hacer. Este poder está limitado por mi imaginación. Pero la imaginación no es algo ilimitado. Está guiada por la lógica y la comprensión. Mi crecimiento personal define hasta dónde puede llegar esa imaginación. Si no puedo alcanzar cierta altura, entonces mi imaginación y por extensión, mis creaciones nunca la superarán. Podría decirse que mi capacidad depende de la amplitud de mi imaginación, y mi imaginación depende de cuán alto pueda llegar. Así que, al final, mi poder me da los medios para alcanzar un nivel superior. Para usarlo adecuadamente, tengo que seguir impulsándome hacia arriba. No hay necesidad de preocuparse por mí. Conozco mis límites. No cruzaré una línea que no pueda controlar. El tono de Tsuna era firme, su autoconciencia era evidente. Comprendía su capacidad y la responsabilidad que conllevaba. En cuanto al riesgo de dependencia, confiaba en poder manejarlo. Si alguna vez pierdo el control, añadió con una pequeña sonrisa, confío en que ustedes me harán entrar en razón. Si empiezas a perder el control, te despertaré. Declaró Tiona con orgullo. Cuento contigo, Tiona. Solo, quizás deberías ser más indulgente conmigo. Con tu fuerza, una bofetada tuya podría hacerme volar. Mientras lo decía, Tsuna ya sentía un dolor fantasma en la mejilla. ¿Un solo golpe de alguien con un nivel de poder de 999? Sí, dolería mucho. Estaba casi seguro de que se despediría de su vida antes de caer al suelo. Tiona se rió y le dio una palmada en el hombro, con los ojos brillantes. Tranquilo. Lo haré con cuidado. Suave, ¿eh? Resopló Tione. Mientras Tione fulminaba con la mirada a su hermana, todos podían ver la molestia en su rostro. Como la gemela mayor, sabía mejor que nadie lo aterradora que era la fuerza de Tiona. Esa enorme espada, Urga, pesaba más de lo que la mayoría de la gente podía levantar, pero Tiona la blandía como un palo de madera. Suave no estaba en su vocabulario. Tiona, mejor quédate tranquila cuando eso pase. Yo seré quien le haga entrar en razón a Tsuna. Preferiría no verte enviarlo accidentalmente al cielo. Tiona arqueó las cejas. Como si fueras mejor, Tione. Cuando pierdes el control, tu fuerza se dispara por completo. No tienes derecho a sermonearme. Eso es porque la mayor parte del tiempo me mantengo racional, replicó Tione con suficiencia. Cuando estoy tranquila, puedo controlar mi fuerza mucho mejor que tú. Lo dijo con tanta seguridad que Tsuna ni siquiera pudo discutir, pero la sola idea agravó su dolor fantasma. Sinceramente, tu bofetada probablemente me mataría también, Tione. Viendo a las hermanas discutir, Bete se quedó mirando fijamente, moviendo la cola con incredulidad. ¿Qué demonios les pasaba a estas dos? Que Tiona discutiera con alguien no era raro, pero que Tione se enfadara así. Eso sí era nuevo. ¿No se suponía que era ella la que siempre añoraba a Finn? Al parecer todos los demás también lo notaron. Finn, dijo Gareth, arqueando una ceja, parece que Tiona y Tione se llevan bastante bien con ese chico. No es algo que se vea todos los días. Normalmente, es raro que les cojan tanto cariño a un novato. Sí, asintió Finn con una risita. Tiona se lleva bien con todos, pero es raro que conecte con alguien así. Y el caso de Tiona es aún más extraño. Nunca había sido tan cercana a ningún chico. Pero con Tsuna, es diferente. No solo ellos, continuó Finn. Ice también, es muy cercana a Tsuna. Bueno, lo sería si no estuviera tan obsesionada con el entrenamiento. Si no, estaría ahí con ellos. Es solo cuestión de tiempo. Finn estaba seguro de ello. Ice sin duda se acercaría a Tsuna. Su habilidad era justo el tipo de poder que anhelaba, y ya había experimentado sus beneficios en carne propia. No lo dejaría escapar.
En el futuro, tener a Tione, Ice y Tsuna juntas no está nada mal, dijo Gareth pensativo. Si Ice tiene a Tsuna para ayudarla, no seguirá yendo al calabozo solo por aburrimiento. Cierto, asintió Rivería. Esa chica suele exagerar. Mientras no cause caos en la mazmorra, lo consideraré una victoria. Y como Tiona y Tione también se llevan bien con ella, pueden ayudarla a mantener los pies en la tierra. Tsuna actuará como estabilizador. Si él está cerca, los tres probablemente causarán menos problemas. Finn sonrió con ironía. Sí. Aunque, sinceramente, el verdadero problema podría ser Tsuna. Su habilidad podría causar incidentes mucho más graves que cualquier cosa que esos tres pudieran hacer juntos. De acuerdo, dijo Rivería suspirando. Gareth se cruzó de brazos, resumiendo con claridad. Razón de más para mantenerlos a los cuatro juntos. Ice estará anclada por Tsuna. Tiona y Tione pueden contenerlos a ambos. Y cuando Tsuna experimente con sus poderes, tendrá cuidado porque no querrá ponerlos en peligro. Contención mutua, protección mutua. Equilibrio cuádruple. Acordado. Acordado. Tanto Finn como Rivería expresaron su acuerdo al unísono. Capítulo 53. La invitación de Vete. Regresaré primero. Tras juguetear un rato con Tiona y Tione, Tsuna se bajó la capucha, planeando escabullirse sigilosamente. Su único objetivo hoy era dejar que su marioneta apareciera, lo justo para que la gente supiera que la familia Loki tenía un nuevo recluta en entrenamiento especial. Espera. No fue Tiona ni Tione quienes lo detuvieron esta vez, sino Vete. El hombre lobo había estado confundido durante la mayor parte de la conversación anterior, y ahora que por fin lo había entendido, no podía evitar la sensación de haberse perdido demasiado. ¿Desde cuándo habían pasado tantas cosas sin que él se diera cuenta? Aprovechando el momento, soltó la pregunta que lo había estado atormentando. Ustedes sí que guardan muchos secretos, ¿eh? Solo unos días y, de alguna manera, ya no me entero. Todos lo miraron con exactamente la misma expresión, una que prácticamente decía, no lo digas. Quizás no es que estés al margen, dijo Finn con una sonrisa cómplice. Es más bien que todos han evitado contarte ciertas cosas. Ya deberías saber que tu comportamiento cuando estás borracho no es precisamente ideal. Algo así como el problema de Raúl con las mujeres. No se comporta bien con ellas, así que tampoco le cuentan mucho. Maldita sea, y Vete casi se da una bofetada en la cara. La bebida fue su perdición. Cuando se emborrachaba, sus instintos se desataban con fuerza. El lobo que llevaba dentro se volvía alborotador, impulsivo y, lo peor de todo, impulsivo. Más de una vez, terminaba arrepintiéndose a la mañana siguiente, tras darse cuenta de que había dicho demasiado. Así que básicamente, todos los demás lo saben, ¿eh? No exactamente, dijo Rivería con calma. Dentro del primer escuadrón, eres el único que no lo sabe. En cuanto al segundo escuadrón, no importa si Raúl aún no lo sabe, pero sospecho que Loki piensa decírselo pronto. ¿Qué? Pensé que no importaba si no lo sabía. Sí, normalmente no lo haría, dijo Tsuna encogiéndose de hombros. Pero la señorita Loki quiere mantenerme en secreto. Así que necesita a alguien con la boca grande que filtre algunos detalles cuando sea necesario. Ahí es donde entra Raúl. Vete parpadeó. ¿Y a Loki no le preocupa que alguien engañe a Raúl? Al oír eso, Vete no pudo evitar pensar. Sí, eso sonaba exactamente como algo que haría Loki. La existencia de Tsuna era sin duda algo que valía la pena mantener en secreto. Si algún otro dios se enteraba de él, la familia estaría en serios problemas. Aún así, ¿usar a Raúl como punto de fuga deliberado? Eso parecía arriesgadísimo. Tsuna rió suavemente. De hecho, creo que es bastante seguro. Porque si Raúl arruina esto, la señorita Loki prometió quitarle la mitad de su felicidad futura. ¿Felicidad futura? Vete frunció el ceño, confundido. No era el único. Finn y Gareth parecían desconcertados. Tsuna no dio explicaciones. En cambio, bajó la cabeza, señaló una zona vital de la anatomía masculina e hizo un gesto de corte con el canto de la mano. HSSS. Los tres hombres instintivamente dieron un paso atrás, con los rostros distorsionados por un dolor compartido. Loki no se anda con rodeos esta vez, murmuró Gareth. Esperemos que Raúl no la fastidie, o de verdad lo hará. Sí, coincidió Finn, secándose el sudor de la frente. Si ese virgen se da cuenta de que lo castrarán antes de perderlo, Raúl hará lo que sea para evitarlo. Incluso el imperturbable Finn sudaba la gota gorda. El castigo era tan severo que cualquiera se volvería loco con solo pensarlo. Con razón Loki confiaba en que Raúl no la fastidiaría. Fracasar no era una opción. Demasiado malditamente brutal, pensó Vete, haciendo una mueca. Como hombre lobo, incluso él sintió un escalofrío en la espalda. No podía imaginar lo que Raúl debió sentir al oír esa amenaza. Pero, curiosamente, la idea lo reconfortó. Menos mal que tengo malos hábitos con la bebida. Sí, eso probablemente le salvó la vida. Loki jamás le asignaría algo así a alguien que no podía callarse estando borracho.
En cuanto se enteró de las consecuencias, Bete agradeció en silencio su terrible autocontrol. Bueno, se acabó la explicación, dijo Tsuna con voz suave. ¿Puedo irme ya? Espera un segundo. Bete se cruzó de brazos. Todos saben de tu habilidad, pero pocos saben de las herramientas que fabricas. Además de esas dos mujeres con ese equipo defensivo tan raro, seguro que tienes otras cosas, ¿no? Sí, admitió Tsuna. Por ejemplo, los brazaletes de gravedad que hice para Tione y Ice. Básicamente, aumentan el peso corporal total, lo que te obliga a llevar carga extra constantemente. De esa manera, tus movimientos diarios entrenan tu cuerpo y mejoran tu estado más rápido. Un artefacto de entrenamiento. Los ojos de Bete se abrieron de par en par. De inmediato miró a Rivería, recordando aquella mañana en que el grito de Ice resonó por toda la base. Ahora por fin entendía lo que había sucedido ese día y por qué Rivería estaba tan furiosa. Rivería, esa mañana Ice fue regañada, ¿fue por esa cosa? Rivería suspiró y asintió levemente. ¿Esa cosa es realmente tan efectiva? Por supuesto que lo es. Tiona no pudo contenerse más. Tione y yo podemos dar fe de lo increíbles que son los inventos de Tsuna. Si los usas bien, pueden llevarte más allá de tus límites. Las orejas de Bete se crisparon. ¿Habían superado sus límites? Captó la indirecta de inmediato. Se suponía que los valores de estatus eran privados, incluso dentro de la familia, pero a juzgar por el tono de Tiona, era obvio que los dispositivos de Tsuna los habían impulsado mucho más allá de su ritmo de crecimiento habitual. Con razón Ice se había mantenido callada y concentrada últimamente. Si sus resultados de entrenamiento eran tan buenos, naturalmente querría continuar. La comprensión golpeó a Bete con fuerza. Esto no era algo que pudiera ignorar. Cualquier cosa que pudiera mejorar su estado tanto merecía la pena perseguirla. Hola, novato, dijo finalmente. Hablamos luego, cuando estemos en el piso 18. Claro, no me importa, respondió Tsuna con naturalidad. Pero nada de alcohol. Son órdenes de la señorita Loki. No rechazó la oferta de Bete. Entendía perfectamente lo que el hombre lobo quería, pero, sinceramente, Bete no era mala persona. Dejando a un lado sus pésimos hábitos de bebida y su actitud quisquillosa, no había problema en estar con él. Si dejara de comportarse como un tsundere, pensó Tsuna con ironía, las cosas serían aún mejores. Capítulo 54. Un cambio repentino de planes. Los monstruos de los pisos intermedios se están volviendo más fuertes. Aunque no tantos como la última vez que vine con Finn. Supongo que eso demuestra que la mazmorra aún se está recuperando de esa extraña perturbación. Tras cortar la conexión con su marioneta, Tsuna permaneció en la dimensión alternativa, recuperando el aliento. Tenía el rostro enrojecido y el sudor le perlaba las sienes, la clara consecuencia de haber estado sincronizado con su marioneta mientras luchaba en la mazmorra. Aún así, se sentía sorprendentemente bien. Me pregunto si entrenar así, mediante la sincronización, todavía me dará ganancias de estado. Esta vez no solo controlaba remotamente la marioneta. Se había sincronizado completamente con ella, compartiendo sus sentidos a través de sus ojos y luchando en la mazmorra desde la seguridad de la dimensión alternativa creada por el conejo espacial. Era casi como jugar a un intenso juego de combate de realidad virtual. Físicamente, el esfuerzo sin duda calificaba como ejercicio, suficiente para encajar en el sistema de crecimiento de Fauna. La única duda era si el desarrollo de su cuerpo dependía de factores adicionales. Tomó nota mental de esa línea de pensamiento para más adelante. Permaneció en silencio, observando el vacío cambiante que lo rodeaba. Afuera, el equipo ya había llegado al piso 15. ¡Guau! Con un brusco golpe de su urga, Tiona atravesó a 7 monstruos en un solo arco. Pero en cuanto sus cuerpos tocaron el suelo, aún más criaturas emergieron de las paredes. Tione se movió al instante para cubrir a su hermana, con sus espadas gemelas destellando al cortar cada punto vital que alcanzaba a ver. En cuestión de segundos, el espacio frente a ellas estaba empapado de sangre. Tiona, mantén la guardia alta. Algo anda mal aquí. Sí, lo presiento. Hay muchos más monstruos de lo normal. No son tan fuertes, pero vienen en oleadas. Nos están consumiendo la resistencia rápidamente. Tiona miró hacia la marioneta de Tsuna. Estaba inmóvil, su pecho apenas se elevaba, como un muñeco sin vida. Reconoció que era el modo de ahorro de energía de Tsuna. Después de haber abatido a tantos monstruos, su cuerpo debía estar llegando a su límite. Finn, ¿es esta la anormalidad que mencionaste? Sí, dijo Finn con gravedad. La tasa de aparición de monstruos y la cantidad total superan con creces lo que Tsuna y yo estimamos. Es extraño, muy extraño. Frunció el ceño profundamente. Todo en la inmersión de hoy le parecía mal. Antes de esto, Tsuna y yo ya presentíamos algo inusual en la mazmorra. Incluso le pedí al gremio que revisara los registros después. La única anomalía confirmada fue un aumento repentino en los nacimientos de monstruos en los pisos superiores, y eso solo ocurrió el día que estuvimos allí. Al día siguiente, las cifras volvieron a bajar.
Se mantuvieron estables hasta el cuarto día. Un aumento como este no es inaudito, dijo Rivería, uniéndose a la discusión. La mayoría de los aventureros lo consideran una fluctuación natural y no le dan mucha importancia. Pero sospecho que esta vez hay otra causa. ¿Ningún aventurero ha sido víctima de un evento anormal todavía? La aguda pregunta de Rivería hizo que todos se detuvieran. Mientras observaba los cuerpos esparcidos por el suelo, frunció el ceño. La cantidad de monstruos allí era inusual. Era prácticamente un festín de bestias. Aún así, con un grupo tan equilibrado como el suyo, la situación no era peligrosa, solo agotadora. Las paredes del suelo estaban salpicadas de fluidos monstruosos, manchadas como el lienzo de un pintor caótico, un reflejo retorcido de la furia de la mazmorra. Tras cierto punto, la oleada de monstruos finalmente se detuvo. El suelo cesó su ciclo de aparición descontrolado. Eso por sí solo ya es una anormalidad, dijo Finn en voz baja. Probablemente sea el mismo tipo de oleada que destruyó Riviera y obligó a la ciudad a reconstruirse. Si ese es el caso, y el gremio seguía insistiendo en una expedición en estas condiciones, quizá algo anda mal con ellos. Gareth gruñó. ¿Dices que es culpa del gremio? Finn negó con la cabeza. No. El gremio ordenó nuestra expedición hace medio año, cuando todo estaba estable. No habrían tomado esa decisión si la mazmorra ya hubiera estado fallando. El gremio no es tan tonto. Esta anomalía empezó hace poco. Esa era la única conclusión lógica. La familia Loki no estaba siendo instigada. Algo real estaba sucediendo dentro de la mazmorra. Parece que nuestra decisión de prepararnos con antelación para un evento anormal dio sus frutos, continuó Finn. Pero si la situación se pone tan mal, no podemos esperar hasta la segunda zona segura para descargar nuestros suministros. Tendremos que iniciar las operaciones desde Riviera. Eso es arriesgado, advirtió Rivería. Transportar tanta carga por Riviera llamará la atención. Y si alguien descubre la participación de Tsuna, el riesgo de exposición se dispara. Lo sé, dijo Finn, ya con la vista puesta en el futuro. Así que este es el nuevo plan. Eliminaremos a todos los monstruos del siguiente piso. Una vez que sea seguro, trasladaremos allí nuestra carga. Luego, cuando nos enfrentemos a Goliath en el piso 17, destruiremos parte de los carros de transporte. Dejaremos algunos vacíos para presumir y trasladaremos el resto de los suministros a Riviera en secreto. Miró a los demás con voz tranquila pero firme. En la superficie, actuaremos como si continuáramos la expedición sin parar. Una vez que abandonemos Riviera, destruiremos los transportes restantes y nos retiraremos al espacio de descanso para recuperarnos por completo. Al día siguiente, iniciaremos una investigación exhaustiva. Nuestro objetivo cambia: encontrar la causa de esta anomalía en la mazmorra. No era un plan de expedición normal. En condiciones normales, alterar el objetivo a mitad de la expedición era prácticamente un suicidio, sobre todo con las líneas de suministro limitadas. Hacerlo significaba abandonar la misión por completo. Pero ahora que tenían la opción, Finn no lo dudó. Tilde, no pensé que tomarías esa decisión, admitió Rivería, sorprendida. Esperaba que Finn se obstinara en la expedición, sin importar las circunstancias. Cambiar de objetivo a mitad de camino era lo último que había imaginado que haría. Finn sonrió levemente. Porque ahora sé cómo hacer que la raza Payún resurgiera. Eso no era algo que un solo hombre pudiera lograr. Lo que necesitaba era dar esperanza a su pueblo, demostrar que incluso la raza más pequeña podía soñar en grande. Sus ambiciones habían ido mucho más allá de las victorias a corto plazo. Ya que tenemos la opción, dijo con tono firme y decidido, siempre elegiré el mejor camino. Capítulo 55. La profundización de la anormalidad del escuadrón intermedio de la familia Loki estaba actualmente posicionado alrededor del equipo de logística, protegiendo su perímetro mientras trabajaban para extraer piedras mágicas de los cadáveres de los monstruos esparcidos por el camino. Raúl, ¿no crees que la cantidad de monstruos con los que nos hemos topado últimamente es mucho mayor de lo habitual? Sí, puedo verlo. Raúl echó un vistazo al suelo lleno de restos. Era obvio. Había muchos más monstruos de lo normal. Todos los pisos han estado igual. El número ha aumentado en todos los niveles. Aún no está al nivel de un Monster Rex, pero es definitivamente inusual. El capitán y los demás no han dejado de moverse, así que deben pensar que aún es manejable. Alicia, ¿ha habido algún informe reciente del gremio sobre un aumento de monstruos en la mazmorra? La ha habido. Alicia recordaba con claridad que, antes de comenzar la expedición, había revisado todos los informes recientes de las mazmorras. Recopilar información antes de una inmersión importante era parte de su trabajo como miembro principal del segundo escuadrón. Los informes sobre el aumento de la aparición de monstruos no son raros, especialmente últimamente. Pero el gremio lo clasificó como fluctuaciones intermitentes, no como una tendencia generalizada. Por lo que he descubierto, el aumento ha sido irregular, no constante. Entonces, hoy tenemos uno de esos picos de fluctuación, ¿eh? Raúl examinó el túnel casi despejado.
Los cuerpos de los monstruos, despojados de sus piedras mágicas, ya se habían disuelto en montones de ceniza pálida. Dispersos entre ellos, había algunos objetos que brillaban tenuemente bajo la luz de la antorcha. Solo la sangre salpicada en las paredes del túnel atestiguaba la brutalidad con la que los monstruos habían sido aniquilados. El capitán está al frente, así que sin duda está al tanto de lo que ocurre. Esto es una clara anormalidad. Sí, yo también lo creo, dijo Alicia, asintiendo. Él y Lady Riveria ya deben saber del aumento. El hecho de que no hayan dejado de moverse probablemente significa que no lo ven como una amenaza, o que ya han hecho planes. Sea como sea, no está en nuestras manos. Solo tenemos que seguir su ejemplo. Raúl sabía que esta situación era definitivamente una anomalía, pero en una expedición en vivo, todo dependía de las decisiones del capitán. Estoy seguro de que el capitán tiene un plan. Aún así, ojalá alguien supiera lo que está pensando ahora mismo. Sí. Si tan solo, y repitió Alicia suavemente. Entonces giró ligeramente la cabeza y vio a Ice haciendo guardia al borde de la formación. Si el capitán no le había dicho nada al segundo escuadrón, tal vez alguien del primero sí lo había recibido. Raúl. Señaló hacia Ice. Raúl comprendió al instante, asintió y se acercó. Señorita Ice. Ice se giró al oír su nombre, inclinando ligeramente la cabeza al ver a Raúl y Alicia acercándose. ¿Qué es? Su rostro de porcelana y su tono tranquilo e inexpresivo la hacían parecer una muñeca viviente. Alicia sintió el repentino deseo de abrazarla, pero se contuvo. No era el momento. Se trata del aumento del número de monstruos, dijo Raúl. ¿Lo sabe el capitán Finn? Sí. Él lo sabe. Ice no era de las que piensan demasiado y dio una respuesta directa sin dudarlo. Raúl y Alicia intercambiaron una mirada. Tal como sospechaban, Finn definitivamente lo sabía. Si ese era el caso, no había nada más que cuestionar. Si el capitán ya lo había considerado y seguía adelante con la expedición, significaba que tenía un plan. Señorita Ice, ¿el capitán dio alguna instrucción adicional? ¿Instrucciones? Ice parpadeó. Finn no había mencionado nada que sonara a orden últimamente. Pensó mucho, repasando las últimas conversaciones que había tenido con él. No. Pero sé que Finn, Gareth y Riveria cambiaron la lista de suministros. Dijeron que nos explicarían los detalles una vez que llegáramos a Riviera. ¿Cambiaron la lista de suministros? Raúl y Alicia se quedaron paralizados. Cambiar los suministros a mitad de la expedición no era algo fácil de hacer, sobre todo por parte de esos tres. Ese tipo de ajuste solo podía significar una cosa: el liderazgo ya se estaba preparando para el estado normal de la mazmorra. Tanto Raúl como Alicia, como miembros principales del segundo escuadrón, comprendieron al instante la implicación. No era el momento de quedarse rezagados hurgando entre cadáveres. Todos, aceleren el paso, gritó Raúl. Olvídense de recolectar piedras mágicas y objetos de desecho. Salgan. Alcancen al equipo del capitán. Siguiendo sus órdenes, el equipo de logística abandonó el procesamiento de cadáveres en curso y empujó sus carros cargados hacia adelante a toda velocidad. El 12º piso se abría a un espacio más amplio. Una vez eliminados los monstruos, tardarían medio día, o incluso un día entero, en aparecer nuevos. Eso significaba que el equipo de logística podía avanzar con seguridad y rapidez. Después de media hora de marcha sin parar, finalmente alcanzaron al grupo de asalto de primera línea. El 16º piso acababa de ser barrido. Tiona y Bete, el trío principal de combate, ya mostraban signos de fatiga. Cuanto más nos acercamos a los pisos intermedios, más monstruos hay, murmuró Tione, frunciendo el ceño. Aún no estamos al nivel de monstruo Rex, pero la cantidad sigue subiendo. Eso no es buena señal. Finn flexionó ligeramente la mano derecha. El pulgar empezaba a dolerle. Una advertencia sutil pero familiar. Cada vez que esa sensación lo asaltaba en el pasado, algo grave se avecinaba. Miró hacia adelante. El 16º piso estaba despejado, pero luego venía el 17º, donde esperaba el jefe de piso. Y, sin embargo, algo en su interior le decía que parara. Tsuna. ¿Qué opinas? Siento lo mismo que tú. Tsuna emergió en silencio de una sombra cercana, con expresión seria. Todos sus sentidos gritaban alarmados. La amenaza no estaba detrás de ellos, sino delante. Mi instinto me dice lo mismo. No podemos avanzar ahora mismo. Si lo hacemos, algo grave ocurrirá. La anormalidad de la mazmorra está aumentando, y si mi análisis es correcto, incluso el jefe de piso podría haber cambiado. Me preocupa que traiga consigo a toda una horda. Capítulo 56. Reunión en el 16º piso. Eso, definitivamente va a ser un problema. Solo imaginar esa escena hizo que Finn suspirara. Había planeado que Tione y Bete se enfrentaran al Goliat ellos mismos. Pero con el número de monstruos aumentando así, ¿quién sabía si la situación del jefe de piso no había cambiado también? En ese momento, Tione y Bete no estaban en condiciones de enfrentarse a un jefe de piso.
Su resistencia había llegado al límite. Finn sabía perfectamente que luchar contra un jefe de piso requería estar en plena id. Un error podía significar la muerte, pero si lo conseguían, las ganancias personales serían inmensas. La conclusión era obvia. Descansar. No había otra opción. Tsuna, cuento contigo. No hay problema. Ah, y solo un aviso. El equipo de logística ya está al corriente. Tsuna señaló hacia la entrada. Finn parpadeó sorprendido y se giró, divisando las siluetas distantes del equipo de logística transportando su carga. Eso es más rápido de lo que esperaba. Con tantos monstruos en camino, pensé que necesitarían más tiempo. Quizás los cadáveres de los monstruos facilitaron el avance, sugirió Tsuna. Normalmente, no habría tantos. Debieron darse cuenta de que algo andaba mal, ignoraron los cuerpos y decidieron apresurarse a reagruparse. Finn asintió lentamente, comprendiendo de inmediato. Con Raúl al frente del equipo de logística, una respuesta rápida ante condiciones inesperadas no era sorprendente. Tendré que hablar con Raúl más tarde. Sobre todo antes de empezar la próxima expedición. Murmurando eso para sí mismo, Finn se volvió hacia Tsuna. Ya que están aquí, podríamos transferir los suministros ahora. Ese había sido el plan desde el principio, y como el equipo de logística llegó a tiempo, no había motivos para demorarse. Tsuna dio un paso adelante y creó una cremallera espacial, fijándola al muro de piedra junto a la salida del 16º piso. Considerando que pasarían carros y cajas, amplió la abertura. Una puerta cuadrada en lugar de una pequeña rendija. Los ojos de Bete casi se le salieron del cráneo. ¿Qué demonios es eso? Sentía como si su cerebro estuviera en llamas. Por mucho que lo intentara, no podía asimilar lo que veía. Tiona, mientras tanto, disfrutaba muchísimo de su reacción. Sonrió mientras se inclinaba a su lado. Nunca lo habías visto antes, ¿eh? Estuvo a punto de decir que no, pero la mirada burlona de Tiona le hizo cerrar la boca justo a tiempo. Ocúpate de tus propios asuntos. Aunque no lo admitiera, sus orejas temblorosas y su cola meneando lo delataban. El tipo prácticamente vibraba de curiosidad. Caray, qué terca eres. Resopló Tiona, haciendo pucheros. Bueno, te lo diré. Ese es un espacio de descanso que Tsuna nos hizo a Tione, Ice y a mí. Es tan grande como la mansión Crepúsculo por dentro. Podemos usarlo para dormir, relajarnos o incluso como almacén. Tan grande como la mansión Crepúsculo. Bete se quedó paralizado. No era tonto. Comprendió al instante el valor estratégico de algo así. Significaba que las expediciones ya no se verían afectadas por problemas de transporte o descanso. No es de extrañar que Loki y Finn trataran a este recién llegado como un tesoro. Por primera vez, Bete comprendió el verdadero valor de alguien capaz de crear espacios multidimensionales a partir de la imaginación. La habilidad estaba completamente rota. Dominada. Y aún así, la cola de Bete se movía más rápido que nunca. Como compañero de equipo, tener a alguien así cerca era una bendición. Por supuesto, más allá de esa abrumadora capacidad de apoyo, había algo más en su mente: la resurrección. Poco después, el equipo de logística llegó a la salida del piso 16 y se reagrupó con Finn. Capitán, saludaron Raúl y Alicia, parándose frente a él. Olvídense de la charla por ahora. Que entre primero el equipo de transporte. Luego les explicaremos todo. Finn señaló hacia el portal abierto. Raúl y Alicia siguieron su dedo y se quedaron paralizados por una fracción de segundo. Incluso después de todo lo que habían pasado, la vista los dejó sin aliento. Aún así, rápidamente reprimieron su curiosidad y comenzaron a dirigir a las tripulaciones de transporte. El equipo de logística entró uno tras otro, murmurando con asombro mientras transportaban suministros. Todo el proceso tardó casi media hora, simplemente porque eran muchísimos. Raúl, Alicia, entren ustedes dos también. Tranquilícense todos cuando estén dentro. Sí, señor. Ambos entraron al espacio, dejando solo a los ejecutivos atrás. Bueno, supongo que nos toca a nosotros. Algo me dice que vamos a dar muchas explicaciones ahí dentro, dijo Finn con una sonrisa irónica. Estoy casi seguro de que la mitad están perdiendo la cabeza ahora mismo. Sus palabras estaban llenas de quejas fingidas, pero su tono era ligero. Por una vez, el capitán, siempre agobiado, sintió una increíble sensación de tranquilidad. Contar con este tipo de apoyo realmente simplificaba todo. Se giró y cruzó la entrada. Tu boca dice una cosa, pero tu cara dice otra, Finn. Siempre es así, dijo Riveria con complicidad mientras lo seguía. Ella sentía exactamente lo mismo, al darse cuenta finalmente de lo agotador que había sido todo antes. Riendo suavemente, entró tras él. Gareth no pudo evitar reírse también. Una vez que Riveria terminó, le dio una palmada enorme en el hombro a Tsuna. Bien hecho, muchacho. Tiona y Tione se acercaron, flanqueando a Ice. Tsuna, quedémonos un rato cuando nos tomemos un descanso más tarde. Vio Tiona. Sí, acércate a nosotros cuando estemos descansando. Deja que el capitán se encargue de las explicaciones.
Sigues siendo el novato aquí. Ahora es el momento perfecto para dejarles los problemas a tus superiores, añadió Tione con una sonrisa burlancia. Ice no dijo nada, solo le dio a Tsuna un silencioso pulgar hacia arriba. Después de que el trío entró, Bete fue el único que quedó de pie en la entrada. Dudó, con una expresión extrañamente incómoda. Para ser un novato, lo hiciste bastante bien, murmuró con rigidez. Entonces, con el rostro inmóvil, avanzó pesadamente hacia el portal, aunque el ritmo rápido de sus pasos delataba lo nervioso que en realidad estaba. No es tan difícil llevarse bien con él después de todo, se rió Tsuna entre dientes, siguiéndolo adentro. En cuanto cruzó el umbral, la cremallera espacial se cerró tras él. El contorno metálico se desvaneció, sin dejar rastro de la puerta ni del extraordinario espacio que la rodeaba. Capítulo 57. Te estoy hablando a ti, Raúl mierda. En cuanto Tsuna entró en el espacio, fue recibido por un coro de exclamaciones idénticas. Dondequiera que mirara, los aventureros se quedaban paralizados, mirando el cielo, el bosque y la enorme casa del árbol que se alzaba a lo lejos. Boquiabiertos, ojos desorbitados, rostros llenos de incredulidad. Bueno, todos tranquilos. Ya basta de mierda. Tsuna se giró hacia la voz. Era Raúl, intentando calmar el caos de la familia. Su habitual cabello puntiagudo parecía aún más salvaje de lo normal, probablemente por lo impresionado que estaba. Tsuna simplemente se sentó en el césped cercano, dejando que Raúl se encargara. Era tarea del vicelíder. No tenía por qué interferir. Y, para su crédito, Raúl realmente tenía cierta autoridad dentro de la familia Loki. En cuanto empezó a hablar en serio, los aventureros se fueron calmando poco a poco. Y finalmente, la paz regresó. Raúl exhaló profundamente y se hizo a un lado para dejarle espacio a su capitán. Capitán. Milímetros. Buen trabajo, Raúl. Raúl enderezó la espalda y se puso firme. Finn sonrió levemente y se giró para encarar al resto de su familia, quienes lo observaban expectantes. Todos lo han visto con sus propios ojos, comenzó Finn. Este es un espacio creado por Tsuna. Originalmente se concibió como un área de descanso segura dentro del calabozo, para resolver el problema de seguridad y, para las chicas, los problemas de higiene. Pero la escala real, supera con creces lo que imaginábamos. Hizo un gesto hacia los árboles que los rodeaban. Todo aquí es real. Esto no es una ilusión. Según la propia Loki, este lugar es esencialmente un mundo pequeño e independiente. El cielo, el sol, la luna, las estrellas, todo es genuino. Puedes imaginarlo como un mundo en miniatura que ofrece descanso, seguridad, agua y almacenamiento. Los murmullos resonaron entre la multitud, pero la clara voz de Finn los atravesó. Estoy seguro de que todos entienden lo que eso significa. La familia Loki es una familia de exploración. Incluso sin las expediciones ordenadas por el gremio, siempre nos hemos encargado de adentrarnos en la mazmorra. De no ser por la gran disputa de hace 3 años, nuestro progreso nunca se habría visto interrumpido. Todos allí habían vivido ese período caótico. Sabían perfectamente que, sin esa guerra, la familia habría continuado su avance constante. Pero también fue durante esa misma agitación que Finn, Riveria y Gareth alcanzaron el nivel 6. Esa batalla trajo consigo grandes logros, pero también grandes reveses. Las irregularidades de la mazmorra y la reaparición de los restos de la facción oscura habían ralentizado al máximo sus expediciones. Lo cierto era que llevaban años estancados. Todos los miembros estaban ansiosos por una nueva expedición, por seguir adelante. Todos llegamos a horario desde diferentes lugares, cada uno con sus propios sueños y ambiciones, continuó Finn. Pero compartimos un mismo objetivo: conquistar la mazmorra, alcanzar lo desconocido y cumplir las 3 grandes misiones del aventurero. Aún así, nuestro progreso siempre se ha visto frenado. Esa limitación provenía tanto de nuestra propia fuerza como de las ocasionales anormalidades de la mazmorra. La falta de zonas seguras, la constante presión del peligro, incluso descansar implicaba estar semialerta. Esas eran las pruebas que la mazmorra nos ponía por delante. En el pasado, solo podíamos resistir. Pero nuestras líneas de suministro siempre estaban al límite, y eso limitaba nuestra capacidad de avance. A partir de hoy, eso cambia. A partir de ahora, el método de exploración de la familia Loki entra en una era completamente nueva. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Con este espacio, podemos reunir muchas más piedras mágicas y objetos de botín durante las expediciones, lo que aumenta nuestra producción general. Se acabó el malgastar Valis en suministros temporales de Riviera, demasiado caros. Todos ganarán más experiencia de combate, e incluso si alguien resulta herido, tendremos un lugar seguro donde atenderlo. Los ojos se iluminaron a su alrededor. No se trataba solo de conveniencia, sino de su futuro. Todos los aventureros podían ver cómo esto cambiaría drásticamente sus vidas. Todos habían vivido en carne propia esas agotadoras expediciones. La fatiga, las paradas forzadas, las bajas. Cada obstáculo que Finn mencionaba era algo que ellos habían superado.
Y ahora, de repente, todos esos problemas tenían solución. Un espacio como este no solo les alivió la carga, sino que cambió por completo las reglas del juego. Se acabaron las preocupaciones por empacar de más, por quién podía llevar qué o si tendrían que abandonar provisiones. Se acabó rezar por la seguridad durante un descanso. El proceso de expedición estaba a punto de volverse más fluido, seguro y mucho más rentable. Los monstruos de los pisos más profundos poseían piedras mágicas más potentes y objetos de desecho más raros. Hasta ahora, solo podían llevarse los más valiosos debido a las limitaciones de transporte. Pero si todo se pudiera almacenar y recuperar de forma segura, las finanzas de la familia se dispararían. Este espacio lo solucionó todo: descanso, logística, recuperación e ingresos. No solo aumentó su tasa de supervivencia, sino que fortaleció a la familia misma. Por supuesto, añadió Finn, con un tono más agudo, algo tan valioso llamará la atención. Otros dioses sin duda lo codiciarán. Lo que significa que debemos proteger a Tsuna, quien lo creó. Sin filtraciones, sin rumores, sin accidentes. ¿Entendido? Comprendido. Todos asintieron vigorosamente. Todos reconocían la increíblemente poderosa habilidad de Tsuna. Nadie esperaba que un novato lograra algo de esta magnitud, pero eso solo hacía aún más crucial mantenerlo en secreto. Casi al unísono, sus miradas se dirigieron hacia Raúl. Todas y cada una de ellas. Escrutador. Cauteloso. Te estoy hablando a ti, Raúl. Lo sé, murmuró Raúl, con el rostro crispado. Lo había visto venir desde el momento en que Finn mencionó protección. Claro que sería el blanco de sus sospechas. El hombre era famoso por su lengua suelta, y sabía que no tenía derecho a argumentar lo contrario. Él realmente era la fuga andante más grande de la familia. Capítulo 58. Compensación, seguridad e interés propio. Raúl, Loki quiere hablar contigo en serio sobre mantener la situación de Tsuna en secreto. Para que lo sepas, esta vez no está bromeando. Si lo arruinas, Loki podría matarte. Finn lo dijo casi con amabilidad, aunque sus palabras hicieron que el rostro de Raúl se contrajera de miedo. Entonces Finn se giró para dirigirse a todos los reunidos para la expedición. Además, incluso si Loki no te mata, estoy seguro de que muchos otros querrán hacerlo. Sí, ya lo veo. Raúl miró a su alrededor. Todos los miembros sentados en el césped tenían ojos brillantes como lobos hambrientos acechando a sus presas en la llanura. Si cometía un pequeño desliz, estaba seguro de que lo destrozarían en el acto. Ya basta de Raúl por ahora, continuó Finn. Loki le pedirá que filtre información más tarde, intencionalmente. Si algo sale de su boca, parecerá lo más natural. Capitán, ¿se refiere a que Raúl filtre información falsa para encubrir la verdad sobre el novato? No eran idiotas. En cuanto Finn mencionó filtrar información, todos entendieron que era para proteger a Tsuna. Pero, ¿podría Raúl lograrlo? Se miraron con escepticismo. Vamos, capitán, dijo alguien. Este tipo se queda paralizado en cuanto ve una cara bonita. Va al barrio del placer solo a beber y charlar, y aún así, se pasa la noche siendo objeto de burlas sin hacer nada. ¿De verdad vamos a confiarle una filtración de información? Oh, por el amor de Dios. Muchísimas gracias a todos. La cara de Raúl se puso roja como un tomate. Genial. Ahora toda la familia conocía su vida privada. Lo habían dicho en voz alta. Pero incluso a pesar de la humillación, una pizca de duda se apoderó de su mente. Las mujeres del barrio del placer eran realmente difíciles de resistir, tal vez tenían razón. PFFT, Raúl puede hacerlo, rió Tiona, sin poder contenerse. Su sonrisa era pícaramente divertida, igual que cuando Loki le había contado el plan. Se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Porque si no lo hace, Loki dijo que le cortaría la mitad de sus partes masculinas. Durante un instante, el silencio invadió la sala. Entonces, todos estallaron. PFFT jajajaja. Madre mía. Lady Loki se está entregando por completo esta vez. ¿Amenaza con hacerle eso a un chico que aún es virgen? Ja. Con razón el capitán sonaba tan seguro. ¡Qué motivación! Supongo que Raúl sí que lo logrará. Su felicidad depende de ello. Las risas resonaron por todo el lugar. Hombres y mujeres se agarraban el estómago. Mientras tanto, el rostro de Raúl palideció. Estoy condenado. No en el sentido de moriré, sino en el de ahí se va mi hombría. Ya podía ver su futuro desfilar ante sus ojos. Loki le ordenaba filtrar la información de Tsuna, y él intentaba desesperadamente no arruinarlo. Todo su cuerpo se entumeció al pensarlo. Ya basta de bromas, dijo Finn finalmente, calmando los ánimos. Una vez que termine esta expedición, Loki hablará del resto con él. Por ahora, tenemos que hablar del fenómeno anormal que todos han notado. En cuanto lo dijo, la sala volvió a quedar en silencio. Todos se pusieron de pie. Seguro que todos han notado los cadáveres de monstruos por el camino, empezó Finn. La mazmorra está experimentando un estado anormal. Empezó hace aproximadamente una semana.
Primero apareció en el primer y segundo piso como una repentina aparición masiva de monstruos, similar a una fiesta de monstruos. Juntó las manos tras la espalda. Esto no es algo que ocurra de diario, es intermitente. Los largos intervalos entre oleadas hicieron que el gremio lo descartara como una fluctuación normal. La mazmorra siempre ha sido impredecible, así que no vieron la necesidad de investigar. Si no fuera por la excusa del año pasado, podríamos haberla ignorado de nuevo. Pero ya la usamos una vez. Por eso Rivería, Gareth y yo acordamos que esta vez la expedición obligatoria era inevitable. Por otro lado, si logramos descubrir la causa de esta anomalía, la negligencia del gremio será innegable. Y una vez que tengamos pruebas, la voz de Finn se endureció, los haremos responsables y exigiremos una compensación completa por los daños que hemos sufrido. Esa es una razón. La otra es, personal. Sus ojos azules brillaban con convicción. Me he dado cuenta de que el ascenso de Payum no se puede lograr solo buscando resultados. Si quiero generar esperanza para nuestra raza, debe provenir de algo más grande, algo que inspire a otros. Necesito crear un faro, una creencia lo suficientemente fuerte como para unirnos, tal como lo hizo Fianna hace 1000 años. La honestidad en su tono dejó a todos en silencio. Finn había buscado una vez demostrar su valía, convertirse en un símbolo del orgullo de Payún conquistando la mazmorra con resultados descomunales. Pero ese camino, ahora lo comprendía, tenía sus defectos. Convertirse en héroe por gloria personal no bastaba. No necesitaba convertirse en el representante de Payún. Necesitaba construir esa representación, crear un punto de unión para su pueblo. Igual que la legendaria Fianna de antaño. Entonces concluyó, observando a la multitud, la expedición se suspenderá temporalmente. Nuestra nueva prioridad es identificar la causa de esta anomalía en la mazmorra. ¿Qué opinan? Él no era un dictador. Nunca tomó decisiones unilaterales para la familia. Estoy de acuerdo, dijo Alicia primero. Claro, en parte es por sus propios motivos, capitán, pero sigo pensando que pausar la expedición es la decisión correcta. Continuar en este estado normal sería imprudente. Ya hemos visto lo inestables que se han vuelto incluso los pisos superiores e intermedios. Si seguimos avanzando, las cosas podrían empeorar. Hizo una pausa y añadió con firmeza. Ya sea para responsabilizar al gremio, obtener una compensación, apoyar su objetivo o proteger nuestra seguridad, lo más inteligente es detenerse por ahora. Encuentren la causa raíz, resuélvanla, y así el gremio no tendrá excusa para no pagar. La mención de la compensación provocó varios gestos de aprobación. Todos estaban de acuerdo. Ya sea por el pago, por seguridad o por los ideales de Finn, todos estaban de acuerdo. De acuerdo. Exclamó el grupo a coro. Capítulo 59. Vete. Un nuevo objetivo descansa por hoy. Mañana por la mañana derrotaremos al jefe del piso 17, Goliath. Como todos habían tomado la misma decisión, Finn sabía exactamente qué hacer. De ahora en adelante, las cosas no seguirían el ritmo habitual de una expedición. Lo que les esperaba era el ritmo de lidiar con una situación anormal. Por eso Finn había ordenado un día completo de descanso. Tras derrotar a Goliath, no nos detendremos en Riviera. Iremos directos al siguiente piso seguro. La clave ante plan está en el equipo de transporte. Finn se propuso llamar directamente al equipo de transporte. Durante la batalla contra Goliath, puedes destruir la mitad de los suministros. Pero la otra mitad debe quedar, al menos lo suficiente para que la gente de Riviera la vea. No nos detendremos ahí. Solo necesitamos que piensen que lo hicimos. Según la información, aún no es el momento de revivir a Mistna, así que si nos movemos rápido, es muy probable que la pillemos desprevenida. ¿Comprendido? Comprendido. Nadie tuvo problemas para seguir la clara explicación de Finn. Descansen hoy, atraviesen Riviera mañana y corran directo a la zona segura del piso 28. Bien. Equipo de transporte, trasladen todos los suministros al almacén junto a la gran casa del árbol. Solo es necesario que los carros parezcan estar cargados. Asegúrense de que quienes los observen crean que aún hay carga dentro. Los demás, entren en la casa del árbol y elijan sus habitaciones. Hay habitaciones para todos, además de un baño para asearse. ¿Un baño? Los ojos de las chicas se iluminaron al instante. La limpieza no era poca cosa para ellas. Habían dado por sentado que no había. Después de todo, las fuentes de agua eran preciadas en la mazmorra. Un lugar donde poder bañarse era prácticamente inaudito. Eso convertía esto en un lujo inimaginable. Señora Rivería, ¿estará libre más tarde? ¿HM? ¿Un baño? Muy bien, vamos juntos. Ante las miradas esperanzadas de sus parientes, Rivería suspiró levemente, pero aceptó. No le gustaba que sus compañeros elfos la veneraran demasiado, pero mientras la invitación fuera normal y no algo tan superficial como la de Loki, no tenía motivos para rechazarla. Pronto, los miembros de la familia se dispersaron en la entrada. Los encargados de los suministros continuaron con su trabajo, mientras que los demás entraron a la casa del árbol para elegir sus habitaciones y descansar.
Mañana se enfrentarían a Goliat en el 17º piso y luego avanzarían a toda velocidad para llegar a la siguiente zona segura. A medida que la multitud disminuía, la atención de Bete se dirigió a la figura tranquila sentada cerca del borde. Tsuna. ¿Tienes un minuto? Sí, claro. Bete no se molestó en charlar y se dirigió a la casa del árbol. Tsuna lo seguía de cerca. Dentro, todos estaban ocupados eligiendo habitaciones, así que nadie prestó mucha atención a cómo los dos se colaban en una de las habitaciones del primer piso. El espacio interior era sorprendentemente grande, aproximadamente el doble del tamaño de una habitación en Twilight Manor. Novato, comenzó Bete sin rodeos, ¿esas herramientas de entrenamiento que hiciste para esas dos mujeres y para Ace, realmente funcionan? Sí, respondió Tsuna con sinceridad. Pero someten al cuerpo a una gran tensión. Se supone que el entrenamiento duele. Para Bete, eso era sentido común. La fuerza provenía de superar los límites. Si entrenar era cómodo, nunca crecerías. Precisamente porque su entrenamiento anterior había sido demasiado fácil, su crecimiento se había estancado. No te preocupes por la tensión cuando entrenas, dijo con firmeza. El objetivo es superar tus límites, desarrollar fuerza para no ahogarte cuando realmente importa. Nadie entendía el dolor de la debilidad mejor que Bete. Cuando necesitabas poder y no lo tenías, solo podías ver cómo te arrebataban a tus seres más queridos. Bajo su rudeza, aún se escondían viejas heridas. Hay algo más que quiero preguntar. Sobre la resurrección. Pensé que eso podría surgir, dijo Tsuna en voz baja. Debes haber perdido a alguien importante y te preguntas si podría regresar. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrás soportar el peso de revivir a los muertos? Las orejas de Bete se movieron bruscamente. Había forzado la pregunta con torpeza, pero Tsuna no le dio vueltas. Sostuvo la mirada del hombre lobo y continuó con calma. Este mundo funciona gracias a la reencarnación. Te lo aseguro. Quienes controlan ese ciclo no son mortales, sino los propios dioses. Intentar resucitar a alguien es básicamente robarles a los dioses. Eso es suicidio. Hizo una pausa antes de añadir. No estás a su nivel. No puedes responsabilizarte si un dios decide intervenir. Así que mi consejo, no persigas la idea de la resurrección. Y no se equivocaba. Bete apretó la mandíbula, pero no discutió. Sabía que Tsuna decía la verdad. El problema no era el deseo, sino la habilidad. Solo era un aventurero de nivel 4, demasiado débil para siquiera tocar algo así. Así que todo vuelve al poder. Bete respiró hondo. Era como siempre lo había sabido. Cuando más se necesitaba fuerza, si no la tenías, lo perdías todo. Esa realidad no había cambiado. Tienes razón, dijo con voz firme. Sin poder, ni siquiera estoy calificado para hablar de esas cosas. Olvídalo por ahora. Cuando me haya ganado el derecho, entonces lo pensaré. Una nueva meta se formó en su mente. Estaba muy, muy lejos, pero eso no lo desanimó. Ese día, la idea en sí misma había sido irreal. Ahora, al menos, había cobrado vida. Si quería alcanzar ese sueño, necesitaba fuerza para sostenerlo. Todo empezaba y terminaba con fuerza. Bete comprendía esa verdad mejor que nadie. En este mundo, lo que podías o no podías hacer dependía de tu poder. Bueno, hablemos del brazalete de gravedad, dijo Bete, cambiando de tema. De verdad que aumenta la carga física y mejora la eficiencia del entrenamiento. A juzgar por las reacciones de esas dos mujeres y Ice, tiene que ser cierto. Si no hubiera funcionado, Ice no habría recibido una paliza ese día. Así que sí lo sabes. Tsuna no pudo evitar sonreír. Sabía de la miserable situación de Ice ese día. Loki se lo había contado con mucha viveza. Además, añadió Bete de repente, ¿hay alguna forma de mejorar mis habilidades más rápido? Hoy Tsuna parpadeó, sorprendido por la intensidad en la mirada de Bete. Dudó un momento y luego dijo, Ice me hizo la misma pregunta. Pero antes de que pudiera responder, Tiona y Tione la derribaron al suelo. Aún así, puedo crear monstruos adaptados a tus habilidades. Eso es perfecto. La sonrisa de Bete se ensanchó, aguda y lobuna. Un desafío hecho a su medida. Nada podría haberlo emocionado más. Para alguien que vivía para hacerse más fuerte, este era el camino ideal. Capítulo 60. Un paquete especial solo para ti. Entrenamiento. Eso podía esperar hasta después de la expedición. Bete no iba a esforzarse demasiado en algo tan serio como esto. No creía tener la fuerza suficiente para engreírse aún, sobre todo con la pelea contra el jefe del piso 17 de mañana a la vuelta de la esquina. No iba a dejar pasar la oportunidad de cazar a Goliat. Todos se lavaron temprano y se retiraron a sus habitaciones para pasar la noche. A la mañana siguiente, el ánimo estaba muy alto. El grupo se reunió en el comedor de la casa del árbol, esperando el desayuno, y la charla comenzó de inmediato. Dormí como un tronco anoche. Sí. En las expediciones, descansar siempre era un rollo. Te metían en una tienda con 4 o 5 personas más, turnándose para la guardia. ¿Dormir toda la noche? Olvídalo. ¿Y el baño? ¿Quién demonios se baña en una expedición?
Normalmente nos tiramos a un arroyo cerca de las grandes cataratas y chapoteamos un rato. Esos somos los hombres. ¿Crees que las mujeres van a hacer lo mismo? ¿Tirarse a un arroyo semidesnudas? La verdad es que me encantaría ver eso. Sobre todo a Lady Rivería. Mentira. ¿Quién no querría ver eso? Rivería siempre había sido la imagen de la elegancia y la belleza dentro de la familia. Los elfos, en general, eran conocidos por su atractivo, pero entre la familia real, ella era excepcional. Muchos aventureros sentían pasión por ella, al igual que las mujeres que estaban enamoradas de Finn. Lástima que Lady Rivería sea demasiado elegante para eso. Ni siquiera puedo imaginarla chapoteando en algún arroyo. Sí, la conversación se desvió drásticamente. Incluso un elfo intervino. Bueno, ya basta de Lady Rivería. Este tipo de conversación es irrespetuosa. Además, ¿qué crees que pasará si te escucha? Estarías muerto. Y la habitación quedó en silencio. Sí. Todos los hombres presentes sintieron de repente que la mortalidad se acercaba sigilosamente. Intercambiaron miradas y dejaron el tema por completo. Ese novato que se abrió paso, siempre supe que su habilidad era increíble, pero no esperaba que llegara tan lejos. Se deja llevar por la imaginación. Ni siquiera sigue las reglas. En serio. Es completamente irrazonable. Pero cuando piensas que alguien tan destrozado es en realidad un miembro de nuestra familia, no puedo evitar sonreír incluso en la cama. Ahora entiendo por qué el capitán y los demás están tan preocupados. Alguien así no podía ser cazado por otro dios. Ese miedo era compartido por todos. Bete es bastante confiable, excepto cuando bebe. Pero en cuanto a personalidad, no es de los que dicen nada. Si alguien le pregunta algo, simplemente lo mira con mala cara y dice, ¿ja? ¿Por qué demonios te lo diría, pequeño imbécil? ¡Guau! Esa impresión fue perfecta. El orador incluso imitó el ceño característico de Bete. Se notaba que había estado observando atentamente. Pero, sinceramente, la palabrota de Bete resultaba tranquilizadora en momentos como este. Mientras no bebiera, Bete era un hombre de bien. Todos coincidían en eso. Pero el otro bocazas y ese sí que era preocupante. Hablando de eso, ¿de verdad va a estar bien Raúl? Ese tipo es un desastre. Siempre pensé que algún día moriría por culpa de una mujer. Ojalá que no sea una de esas amazonas del barrio del placer. No voy a mentir, estoy empezando a pensar que ya está medio perdido. No, no. El castigo de Lady Loki debería bastar para que se corrija. Raúl filtró información de la familia antes porque esas chicas le revolvieron el cerebro. Pero ahora que Lady Loki le ha dado una orden directa, si la fastidia, seguro que lo descuartizará. Quizás no solo a la mitad. Además, Raúl es el ejemplo perfecto de trabajo duro. Llegar al nivel 4 no significa que sea idiota. No está tan controlado por su pene. Con el mando de Lady Loki, aunque sea un actor terrible, hará que las chicas del barrio del placer le crean. Cierto. Raúl no va a reprobar algo tan simple. Todos sabían dónde Raúl no era confiable. Pero también sabían lo duro que trabajaba. Incluso sin habilidades ni magia, su esfuerzo avergonzaba a la mayoría de los aventureros. Poca gente subía de nivel una vez al año durante 4 años seguidos. Era su primera mañana en la mazmorra con tanta comodidad, por lo que, naturalmente, la gente estaba más conversadora de lo habitual. En un rincón del comedor, Finn bebía su té con los ojos fijos en la figura ansiosa sentada frente a él. Raúl. ¿Has oído todo eso? Sí. Lo oí. La expresión de Raúl era tensa. Respiró hondo y se armó de valor para preguntarle a su superior. Capitán, si no logro esto, Loki se pondrá furioso. Ahora mismo, Tsuna es más importante para ella que incluso Ice. Los tres juntos no importamos tanto como mantener su información bajo llave. Así que, Raúl, solo por esta vez, no la fastidies. ¿Entendido? Estoy perdido. Raúl sintió que el cielo se derrumbaba. Lady Loki no bromeaba. El capitán Finn le estaba advirtiendo en serio. No era su imaginación. Si fallaba, quizá ni siquiera pudiera quedarse en la familia. Finn, deja de molestarlo. Sabes que Raúl se tomará todo lo que digas al pie de la letra. Rivería negó con la cabeza. Finn se rió entre dientes. Él fue quien filtró información de la familia la última vez. Necesita entender la gravedad del asunto. Quizás entonces use su cerebro la próxima vez que visite el barrio del placer y deje de contarlo todo. Espera, ¿entonces todo eso fue mentira? No. Todo era cierto. La negación de Finn hizo que Raúl volviera a perder el control. Pero Loki piensa que eres un poco confiable, así que hizo que Tsuna preparara un paquete especial para asegurarse de que cumplieras. ¿Por qué suena peligroso? Raúl sintió un escalofrío. Su instinto le decía que ese paquete no sería algo fácil de manejar.